Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, santificado su nombre. Amén. En estas horas de la tarde, noche, Señor, agradecemos primeramente la vida que nos concede, sus cuidados, su protección. Siendo indignos, Señor, usted no nos quita la vida, no nos consume, nos permite seguir aquí, nos permite, Señor, todavía disfrutar de los deleites que nos ofrecen su naturaleza en la compañía de nuestros hermanos, familiares, en el gozo de este santo sábado. Señor, gracias por tantas bendiciones que recibimos de su mano a pesar, Señor, de no merecer ninguna de ellas. Padre, además de dar gracias, también queremos rogar su perdón, porque seguramente en esta semana pudimos haber hecho algo mal, ofender a nuestro prójimo, hacer algo, Señor, que quizá le ha desagradado a usted. Y por eso, Señor, en esta hora rogamos su misericordia, su perdón, que sea propicio a nosotros, que pueda limpiarnos, Señor, y vestirnos con la justicia de Cristo, para que al mirar hacia nosotros, no mire nuestro pecado, no mire nuestra maldad, sino que pueda mirar usted a su Hijo en nosotros. Y a través de eso, Señor, seamos aceptos delante de su trono. Padre, en esta hora queremos implorar su dirección. Rogamos especialmente, Señor, sabiduría, inteligencia, que lo que hemos de estudiar pueda ser para edificación de su pueblo. Que nos ayude, Señor, a estar atentos en contra de los engaños actuales, contra su iglesia, porque se nos advirtió que el enemigo intentaría engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso imploramos, Señor, su dirección, sabiduría, conocimiento. Guárdenos de todo peligro, mal, distracción que nos pueda interrumpir en el estudio. Permita, Señor, que este mensaje pueda ser de bendición y de utilidad a cada persona que lo pueda escuchar posteriormente. Amén. Gracias damos, Señor, que usted nos escucha, que usted nos acompaña, de eso estamos seguros. Y por eso elevamos esta súplica en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a iniciar un estudio en esta tarde. Quisiera que me acompañen al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor, hermanos, verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Y bueno, quiero hacer una aclaración brevemente, ¿sí? Para ustedes, para beneficio del grupo que nos ha invitado en esta noche. Es un gusto estar con ustedes. Hay algunas necesidades que ya platicamos, que si Dios nos presta vida el día de mañana, les invitamos, puedan acompañarnos, porque vamos a tocar temas muy importantes sobre lo que corresponde al mensaje del tercer ángel, mensaje de justificación por la fe, y hablaremos un poco sobre el bautizo el día de mañana. Por lo pronto, hermanos, en esta hora, aprovechando que nos acompañan nuestros hermanos Juan Angelito con lo que es el apoyo audiovisual, queremos grabar un estudio que consideramos que será de bendición, de ayuda a la iglesia, por algunas necesidades que están surgiendo en diferentes campos. Quizá esto no sea un problema para ustedes, quizá mucha de esta información digan, bueno, si yo no comprendo de qué se está hablando, pero seguramente les puede servir también para estar atentos en contra de engaños que por allí puedan llegarles. Sin embargo, hermanos, esto mayormente es para beneficio también de personas que posteriormente verán la transmisión, el video, porque esto ha generado mucha confusión, sobre todo en la zona norte e incluso en países de Sudamérica. Entonces, necesitamos apoyar también un poco estas iglesias, ¿verdad? Así que les ruego su paciencia para este estudio de esta noche. Mañana ya nos dedicaremos a lo que ustedes nos han pedido, preguntado, ¿sí? Así que por hoy, hermanos, vamos a tocar este pequeño tema. Pase, hermano, buenas. El título que vamos a desarrollar, sí, como ustedes pueden ver en la proyección, es la transición del higienismo hacia la reforma pro salud. ¿Se alcanzan a mirar bien, verdad? Sí. Y sobre este punto, hermanos, vamos a hablar varias cosas. Obviamente les tendré que explicar primero algunos conceptos para comprender a qué nos referimos. Pero como dijimos, vamos a iniciar leyendo en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Vamos a leer. Yo leo, hermanos, para dar presteza a este estudio. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda, ¿cómo dicen sus Biblias? Contaminación de la ocasión. Contaminación, por ahí la hermana dijo, ¿cómo? Impureza. Aquí la versión 1909 dice inmundicia de carne y de qué. Espíritu. Es importante.
El apóstol hace un consejo y dice, hermanos, hay que limpiarnos de las impurezas del espíritu. Pero también de las impurezas ¿de qué? De la carne. ¿Ok? Perfeccionando la santificación en temor ¿de quién, hermanos? De Dios. De Dios. Porque el objetivo del apóstol es hacernos entender que es principio fundamental para el cristiano alcanzar la santificación. Hoy mucha gente dice eso es imposible, no lo podemos hacer. Claro que por nuestras propias fuerzas solos no lo podemos hacer. Pero la misma palabra dice, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa es la clave del cristiano. El cristiano puede alcanzar el concepto de santificación bíblico con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo, porque solo es posible. Y en ese proceso el apóstol dice, bueno, para lograr ese objetivo tenemos que dejar las inmundicias, las impurezas de la carne y también ¿del qué? Del Espíritu, así lo leímos. Ahora bien, hermanos, precisamente quiero que reflexionemos en esto que hemos analizado y vamos a pasar a una cita que quiero compartir con ustedes. En el libro, la revista más bien, el instructor juvenil, el Youth Instructor, dice, muchos han interpretado mal la reforma pro salud y han recibido ideas como, hermanos, deformadas acerca de lo que constituye la manera correcta de vivir. Hoy nosotros como pueblo nos preciamos de que Dios nos ha bendecido con un mensaje precioso que es el mensaje de la reforma pro salud. El detalle es, hermanos, que ya desde el tiempo de la hermana White, mira, 1894, había mucha gente que ¿qué estaba haciendo? Estaban interpretando ¿cómo? Mal la reforma pro salud. Y como ellos la interpretaban mal, ellos la enseñaban de manera ¿cómo? Aquí usar una palabra. Deformada. Algo deforme. Acerca de lo que constituye la manera correcta de vivir. Algunos piensan, sinceramente, que una dieta apropiada está constituida principalmente por sopas. Mira, ese es uno de los tantos problemas que había. No faltó quien dijo, oye, hermanos, ¿sabes qué? Hay que comer puras sopas, cosas líquidas. Eso era una de tantas que surgieron. Había muchas otras ideas. Pero esto es solo un ejemplo de un problema. El problema es que había personas que estaban interpretando mal, ¿qué cosa? La reforma pro salud. Y como la interpretaban mal, pues cada quien daba su opinión, lo que le salía de su cabeza, pero separándose del principio establecido. Justamente en ese sentido, es que la sierva del Señor comenta también en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, necesitamos estar cada vez en lo cierto. Necesitamos educar a quienes. A nuestros hermanos. A ver, aquí por eso esta clase hoy es para ustedes. ¿Por qué? Porque hay clases de la Reforma Pro Salud que son dirigidas especialmente para el mundo. Para la gente que está allá afuera, que no conoce mucho de la palabra del Señor, que está muriendo de hipertensión, que está muriendo de diabetes, que está muriéndose de cáncer. Hay mucha información para esa gente, dirigida especialmente para ellos. Pero hoy en esta tarde-noche, particularmente nos vamos a referir en la instrucción, la educación, ¿a quiénes? ¿A nuestros qué? Hermanos, a los que se supone que ya conocemos un poquito más de la Reforma Pro Salud. ¿Sí? Y acerca de esto, la hermana White dice, debemos educarnos en la correcta, ¿qué cosa, hermanos? Reforma, ¿qué? Pro Salud. Por principio básico, lógico, ¿sí? Si hay una correcta reforma pro salud, debe de haber también una incorrecta reforma pro salud, o versiones incorrectas. Y aquí cita la hermana White este texto con el que abrimos hoy. Limpiémonos, dice el apóstol, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor ¿de qué? De Dios. Debemos tener razón para resistir en los últimos días. Necesitamos, óigalo bien, porque este es el reto para este tiempo. Algunos dicen, pero la reforma pro salud, ¿yo para qué la quiero, hermano? Yo no quiero verme grandote, musculoso. Yo no quiero vivir 200 años. ¿Yo para qué quiero la reforma pro salud? ¿Para qué me quiero cuidar? La sierva del Señor dice, necesitamos cerebros ¿cómo? Claros. Mentes, ¿qué cosa? Sanas en un cuerpo ¿cómo? Sano. Ese es el objetivo de la reforma. No que tú vivas 200 años, ni tampoco que parezcas modelo de televisión. El objetivo de la reforma es conseguir un desarrollo de nuestra mente, cerebros claros, mentes sanas y cuerpos ¿qué? Sanos. Dios determinará si usted va a vivir 100 años o 50 o 60, pero que esos 100, 50 o 60 que vivas sean años de salud que puedas dedicar a su servicio. Eso es lo que el Señor desea. El tiempo Él lo va a determinar, pero que sean años
de vida saludable que podamos dedicarle a él. Ahora bien, debemos empezar a trabajar seriamente por quiénes, hermanos. Óigalo bien, por nuestros hijos. Aquí yo vi muchos niños hasta que llegué. Parece kinder. Hay muchos niños. Qué bueno, porque los niños son la alegría del hogar. Pero entonces dice, debemos empezar a trabajar por nuestros hijos, por cada miembro de nuestras familias. Y fíjense esta pregunta. Echaremos mano de esta obra y trabajaremos basados en lo que, hermanos, Correcto. en lo correcto. Y es que ya en ese tiempo había ideas incorrectas, que en vez de ayudar a avanzar, retrasan. Entonces la hermana White dice, tenemos que echar mano de esta obra y trabajar basados en ¿qué? En lo correcto. Y hace otra pregunta. ¿Cómo podremos prepararnos para qué, hermanos? Inmortalidad. ¿De qué está hablando ella? Ella nos está hablando acerca de la reforma ¿qué? Pro salud, de la inmundicia de carne. Ese es el contexto. Y después hace esta pregunta. ¿Cómo podremos prepararnos para la? Hay personas que dicen, es que la dieta, la reforma, la carne, eso no tiene que ver con la salvación. Sí tiene mucho que ver. Porque en este contexto ella dice que todo esto va a funcionar para prepararnos para qué, hermanos? Para la inmortalidad. ¿Sí? El Señor nos ¿qué? Nos ayude, porque sin su ayuda no vamos a poder hacer nada. A fin de que podamos comenzar a trabajar aquí, ¿como cuándo, hermanos? Como nunca antes. O sea, la hermana White está urgiendo a la iglesia, a ver, pongámonos ya a trabajar como nunca antes porque nos estamos quedando retrasados. Precisamente, hermanos, en medio de tantas ideas incorrectas, tenemos que encontrar la verdad, lo correcto, para saber cómo avanzar en lo correcto. Y para esto necesito platicarles acerca de una de las dificultades más grandes que enfrentó la iglesia alrededor de los 1800 y 1900, ¿sí? Trataremos de ser lo más breves posible, ¿sí? Aunque tenemos también que en algunas partes llevarnos tiempecito para que esto pueda quedar claro, porque si no, no sé cuándo volveré a ver a Angelito, entonces más vale, ¿verdad? Hermanos, miren, les quiero contar un poquito sobre historia. Ven ustedes, voy a tratar de hacerlo grande, usualmente me cuesta a veces aquí la imagen. ¿Ven esa imagen? ¿Alcanzan a ver? ¿Qué piensan que están haciendo en esa imagen? A ver, ¿qué alcanzan a ver ustedes qué está pasando ahí? Un enfermo. Hay un enfermo tendido. Ajá. Esta persona que está acá, que es un médico, tiene un trapo sobre su nariz. Sí. Ajá. Prácticamente lo está drogando. Morfina, sí, pero a la vieja usanza. Para el dolor. Y luego acá tenemos un estudiante con unas tijeras, unos aparatos. Y de este lado, el más valiente, un barboncito, otro médico, pero este es el que está haciendo la parte difícil, ¿verdad? Un serrote, una navaja, okay. Y aparentemente lo que vamos a presenciar es una cirugía, una amputación. Estamos en 1800 en esta imagen, alrededor de 1840-50. No existía la anestesia, no existían los quirófanos, no existía la asepsia, no existían las enfermeras todavía como las conocemos. Así que, hermano, en ese tiempo, si usted tenía la mala suerte de que se te enterraba una uña y el médico veía el pie inflamado y decía, pues no queda otra más que amputar, porque eso es lo que sabían ellos de medicina, ¿sí? La preparación de un médico en ese tiempo era un curso de 3 meses y ya te graduabas como médico. Entonces, imagínense, si el médico decía, toca cortar, pues ahí era aguantar el dolor, ¿verdad? Y qué problemas. Ahora, la dificultad de la medicina de esta época era que seguramente este personaje, porque así era la historia, la mayoría de ellos eran trabajadores de oficios comunes, carniceros, carpinteros. Quizá este acababa de ir a matar una vaca y llegó a hacer cirugía, ¿sí? Quizá el otro venía a remendar zapatos o ropa y lo llamaron para que ayudara en la cirugía. No había medidas de asepsia, con lo cual la mayoría de estas intervenciones se complicaban, se infectaban. ¿Y qué creen que le pasaba a este fulano? Se moría. Pues se moría. Así que en ese tiempo, si usted se enfermaba, mucha gente prefería morirse en su casa, porque sabía que caer en manos de estos era no volver. Prácticamente era morir en tu casa o morir como experimento de los médicos de la época, ¿sí? Entonces, en medio de ese contexto, hermanos, imagínese usted cómo estaba la situación de los Estados Unidos entonces en esa época. Más de una década antes de la visión de la hermana White sobre salud en 1863, en los Estados Unidos existían muchas personas que se llamaban a sí mismos, ¿cómo? Reformadores de la salud. Ellos solitos se llamaban así. Quiero aclarar aquí, porque esto va a ser fundamental para el estudio, que la expresión reformadores de salud no es una expresión propiamente adventista. Ya antes de 1863, muchos de estos a sí mismos, ellos se llamaban yo soy reformador de la salud. Ese era un término que se usaba mucho en Estados Unidos, alrededor de esta época.
eran influenciados mayormente por los avances en Europa sobre la hidroterapia y la higiene. Como mucha gente se dio cuenta de que estos métodos de medicina no funcionaban, empezaron a querer adoptar otros métodos de curación, métodos que venían de Europa, ¿sí? Tenemos a Neif, Presnitz, que eran médicos hidroterapéuticos que en Europa estaban haciendo grandes avances y que a diferencia de estos, ellos no curaban con cuchillos. Te metían los pies en agua fría, luego agua caliente, luego te ponían barro, luego te ponían a correr, caminar en el pasto, te ponían a comer dieta vegetariana. Entonces, mucha gente decía, esto está extraño, pero funciona. Así que muchos médicos en los Estados Unidos empiezan a adoptar estos principios de curación europea y se llamaban a sí mismos reformadores de salud. Y junto con eso se acuña otro término, que era la reforma ¿qué? Higiénica. Esa reforma higiénica es un término que se usaba también en los Estados Unidos y que no es específico de la Iglesia Adventista, era un término que ya se usaba entre la gente. ¿Okay? Estaba en auge en vistas del incremento en las comorbilidades americanas y la baja expectativa de vida. ¿Por qué creen? La higiene en ese tiempo, sí, fue fundamental y no solo se trata de lavarse las manos y eso sí, también es importante, pero se refería al estilo de vida también. La mayoría de los americanos en esa época morían de tifoidea, morían de cisticercosis muchos, porque comían muy mal. Otros morían también de cólera, enfermedades provocadas mayormente por una falta de higiene. Solamente por no lavarse las manos, solamente por no lavar sus alimentos, enfermaban de diarreas mortales que en 3-4 días prácticamente los mataban. Así que se necesitaba una reforma como higiénica, que la gente aprendiera que había que hacer cosas, lavarse las manos, bañarse, tomar más agua, comer menos grasa, hacer ejercicio. Todo eso implicaba la reforma higiénica para mejorar. Entonces, hermanos, a causa de que la medicina alópata para entonces era más una garantía de muerte que de recuperación, mucha gente comienza a adoptar estos principios. Pero ¿qué pasaba con los adventistas? Pues ya les dije que los adventistas, alrededor de esa época, más o menos 1844, ellos estaban preocupados predicando ¿qué cosa? Profecías, la inminencia de la venida de nuestro Señor. Muchos adventistas, hermanos, no le dieron mucha relevancia a este tema, porque cuando estaban enfermos, le decían, oye, estás bien enfermo, ¿qué no te preocupa? No, no me preocupa, porque en 2 años viene Cristo y me va a dar un cuerpo nuevo, me va a transformar. ¿Por qué me preocupo por esta enfermedad? Pero ¿qué creen? El problema fue que como Cristo no llegó en 1844 y ellos con sus achaques se dieron cuenta que entonces como que sí tenían que prestar atención a su salud porque notaron que estarían unos años más en esta tierra, que pues no se la podían pasar enfermos. Tendrían que buscar maneras de curar sus problemas de salud. Pero la atención al mensaje de salud fue progresivo y fue muy posterior. Porque al movimiento adventista lo primero que le preocupaba era la cuestión profética, bíblica. Eso eran sus temas de conversación. De salud, poco, no les interesaba mucho. Pero conforme vieron sus enfermedades propias y las consecuencias, se empezaron a preocupar por atender sus enfermedades. Ahora bien, en ese tiempo, hermanos, había unos médicos, como este señor que ustedes ven aquí, que ahorita les voy a presentar más adelante, que se llamaban médicos, fíjese esta palabra, hidroterápicos, o médicos, ¿cómo dice ahí? Higienistas. ¿Por qué creen que usaban esta palabra? Bueno, porque eran médicos que enseñaban a la gente a curarse con agua, baños, pero que también enseñaban a la gente a aplicar en su vida más higiene. Y la higiene ellos lo entendían, no solamente ya les dije lavarse las manos, no, la higiene para ellos era que tuvieras un buen estilo de vida, dieta, ejercicio, levantarte temprano, dormirte temprano. Todo eso implicaba la higiene para ellos. Que si tu casa tiene ventanas cerradas, ábrelas para que entre el aire, para que entre el sol. Todas esas cosas es lo que ellos comprendían como la higiene. Ahora bien, miren, algunos de estos médicos hidroterápicos eran cristianos. Otros médicos no eran cristianos. Eso lo deben de saber. Algunos tenían interés genuino en la salud, pero otros también tenían intereses. ¿Qué cosa, hermanos? Esto es importante en la historia porque en más o menos 1800 los Estados Unidos están en desarrollo político. Entonces muchos de estos médicos les interesaba también la política. Por supuesto, querían dar visualización a sus ideas.
Por eso no tenían problema en trabajar con cualquier audiencia que les invitara. Eso se los puse en negro porque hoy en día pasa mucho esto. Ven que luego hay personas por allí que andan en sus carritos vendiendo que las cápsulas de arándano para la próstata y te venden que el cartílago de tiburón y la pomada de quién sabe qué cosa. Y andan grite y grite por toda la calle. Si tú le dices a una de esas personas, fíjense el ejemplo que les voy a poner. A ver, señor, le voy a juntar 20, 30 gentes en mi casa, en mi cochera. Se las voy a juntar yo. Y usted va a venir y les va a dar una plática de sus pastillas, sus pomadas de cartílago de tiburón. ¿Usted cree que él va a decir que no? Claro que no. Va a decir, no, pues si puedes, júntame 100. Porque él sabe que para él eso va a representar clientes. Ah, pues ¿qué creen? En ese tiempo, algo similar sucedía. Estos médicos hidroterápicos, ellos lo que les interesaba era que la gente los escuchara, fuera quien fuera. Si los llamaban a lo mejor un grupo de políticos, iban con los políticos. Si los llamaba un grupo de mujeres de temperancia, iban con las mujeres de temperancia. Si los llamaba la iglesia bautista, iban con la iglesia bautista. Si los llamaba la iglesia adventista, iban con la iglesia adventista. Donde quiera que se juntara gente y ellos pudieran enseñar sus ideas, ellos se paraban. O sea, ellos no tenían problema donde fuera. Eso es fundamental que comprendamos, ¿sí? Ellos eran personas que no tenían una inclinación específica a una religión o a un partido político, no. Ellos donde los invitaran y hubiera gente, se paraban. Ahora bien, en el tambaleante e ignorante grupo de adventistas, enfermos, encontraron oídos dispuestos a escuchar y como muchos otros grupos sociales o religiosos, entablaron colaboraciones. Un día, varios de estos médicos se contactaron con un grupito nuevo de personas. Grupitos que se congregaban cada sábado de a 100, de a 50, de a 30. Y pues muchos de estos médicos dijeron, oye, hay grupitos de gente que podrían escucharnos. Y entonces empezaron a fijar y se dieron cuenta que muchos de esos estaban enfermos. Entonces les dijeron, ¿saben qué? Queremos enseñarles de salud porque ya vimos que están enfermos. Y obviamente, los adventistas, viendo que sí tenían la necesidad, pues dijeron, bienvenidos, vengan, enséñenos, porque sí necesitamos ayuda. Entonces, aquí fue donde comenzaron las relaciones entre muchos médicos hidroterápicos higienistas y la iglesia que adventista del séptimo día. Así empezó, porque prácticamente era un ganar-ganar, ¿sí? O sea, los médicos hidroterápicos tenían audiencia, tenían clientes, y los adventistas, pues, se curaban, ¿no? O recibían instrucción. Entonces, como que a los dos les convenía la cosa. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto, hermanos? Miren, en relación a esto, y aquí quiero hacer una aclaración fundamental que es importante que quede en letras mayúsculas, debemos caminar con mucho cuidado, porque justamente aquí se puede dar la impresión de que la hermana White, la profeta del Señor, estaba influenciada por los higienistas para escribir sus consejos. ¿De dónde sacamos esta conclusión? Es que hay un libro, bueno, más bien hay muchos libros, ¿sí? Pero particularmente este es un libro muy famoso entre los evangélicos. ¿Sabe que hay un grupo que son los de la Luz del Mundo? Se han escuchado hablar de ellos, la Luz del Mundo. También hay otros que son Asambleas de Dios, que son pentecostales. En una ocasión un conocido me invitó. Dice, oye, ¿qué crees? Va a haber un seminario de las Asambleas de Dios, acompáñame. Y le dije, no, pues yo generalmente no voy a esos lugares. Pero le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad. Ve tú, graba un audio. Si me gusta el tema que dan, a lo mejor me paro yo en la siguiente reunión. Eso ya tiene años, ¿no? Pues, ¿qué creen? Efectivamente, llegó con su audio. Mira, ahí está. ¿Qué pasó? Ese pastor estaba dando un seminario de cómo enfrentarse con las sectas. Así le llaman. Entonces, prácticamente le estaba dando a su audiencia, a su iglesia, un manual de que si tú te parabas con un adventista, esto es lo que le tienes que decir. Y con esto lo vas a dejar todo noqueado. Si te paras con un testigo, esto es lo que le vas a decir. Si te paras con un católico, esto es lo que le vas a decir. O sea, prácticamente ese pastor pentecostal estaba como entrenando a sus miembros, ¿verdad? Que se pudieran defender por todos. Y entre esa plática, entre ese audio, cuando hablaron de los adventistas, citó a este libro de Sidney Cleveland. Porque este es un libro, hermanos, que sí o sí la mayoría de los ministros de otras denominaciones leen para atacar el ministerio de la hermana White. De este libro es de donde han salido muchas de las ideas que rondan por internet de que si era bruja, que si era masona, que si era, bueno, tanta cosa que se dice sobre la hermana G. de White. Pues de este libro parten muchas de esas conclusiones. Lo escribe Sidney Cleveland, se llama Descubriendo los mitos sobre Ellen G. White, whitewashed, una expresión americana, quiere decir como que limpiar o desenmascarar algo, ¿no? Cuando uno descubre algo. Bueno,
Este señor dice en su libro que la hermana White, todo lo que escribió de salud, consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio y curación, dice que todo eso prácticamente se lo copió. Él dice, nada de esto se lo inspiró Dios. Ella es una mentirosa, porque esto nada se lo inspiró Dios. Todo se lo copió a los médicos higienistas. Ajá. Entonces, este aferrado dice, mira, aquí están las pruebas. Y él dice, por eso es que yo estoy seguro que Elena de White no era inspirada. Ella se copió todo de los médicos higienistas, ¿no? Entonces, pues hay un problema. Justamente eso es lo que Elena de White quería evitar, que se pensara que lo que ella escribía provenía de estos médicos. Ahora, entre estos médicos que se citan, hay varios nombres. Mary Baker Eddy, Sylvester Graham, un nombre muy importante, y otra señora que es la señora Shue. Bueno, acerca de esta situación, fíjate, este Sidney Cleveland llama a Elena de White una hipócrita copista, ¿sí le dice? Es un señor que no tenía escrúpulos en hablar mal de esta mujer ya fallecida, por cierto, que ya no podía defenderse, ¿verdad? Y pues bueno, le tira en su libro. Ahora bien, ¿qué tenemos que aclarar sobre esto? Bueno, justamente quiero hacerles una cronología para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones si el argumento de este personaje es válido. Miren, ahí les va. La hermana White escribe en su biografía, ¿sí? Ella obviamente no se enteró de mucho de lo que el señor dijo. Así que esto no es una defensa como tal, porque ella ni siquiera era consciente de lo que años más tarde este amigo iba a escribir. ¿Okay? Ella simplemente escribe su biografía tal como ocurrieron los acontecimientos en su vida. Y ella escribe lo siguiente, ponga atención a las fechas. Yo no visité Dashville hasta agosto de 1864. El primer contacto que Elena de White tuvo directamente con un médico higienista en una clínica de Dashville fue en agosto de 1864. 14 meses después de haber tenido la visión del 6 de junio de 1863. Esta fecha es muy importante. El 6 de junio de 1863, hermana White recibió una visión de las visiones más completas, donde se habló de los perjuicios de la carne, se habló de los perjuicios de los pasteles, de las harinas refinadas, del café, del té, del tabaco, del alcohol. En esa visión se amplió mucho la reforma. Esa visión ella la tuvo, dice, 14 meses antes de haber visitado la clínica de Dashville. Y fíjense, no leí ninguna obra sobre salud hasta que hubo escrito Dones Espirituales, tomos 3 y 4, y un llamado a las madres, y hasta que hube bosquejado la mayor parte de mis 6 artículos en los 6 números de la revista. ¿Cómo qué? O sea, ella escribió libros. Después de esta visión de 63, ella escribió tres materiales principales, vamos a decirlo así. Dones espirituales, un llamado a las madres y una serie de 6 artículos, unas revistitas llamadas Cómo vivir. Pero esto lo escribe antes, hermanos, de tener contacto con las ideas de Dashville. Miren lo que ella comenta. Yo no sabía que existía un periódico como Las Leyes de la Vida, publicado en Dashville, Nueva York. No tenía conocimiento de varias obras sobre salud escritas por el doctor Jackson y otras publicaciones que existían en Dashville en el tiempo en que tuve la visión mencionada anteriormente. No supe que existían tales obras hasta septiembre de ¿qué? Del 63. O sea, fíjense. Cuando en Boston, Massachusetts, mi esposo las vio anunciadas en un periódico, La Voz de los Profetas, publicado por el pastor Joshua Himes. Mi esposo encargó las obras, las recibió, sus ocupaciones no le dieron tiempo de hojearlas, y como yo determiné no leerlas hasta que hubiera escrito mi visión, los libros permanecieron en sus ¿qué? En sus envolturas. O sea, compraron los libros de los maestros higienistas en septiembre, pero como no tuvieron tiempo, así como los compró, los guardó y se quedaron empacaditos. Ella no abrió esos libros hasta que volvieron mucho después de la visita a Dashville. ¿Sí? Ya estamos hablando de más de un año después. Y fíjense lo que dice. Al presentar el tema de la salud a algunos amigos mientras trabajaba en Michigan, Nueva Inglaterra y en el estado de New York, y al hablar contra las drogas y la carne y en favor del agua, el aire puro, un régimen alimentario apropiado, a menudo me llegaba la respuesta. Fíjense lo que le decían a Elena de White. Usted habla muy parecido a la revista Leyes de la Vida y otras publicaciones de ¿quién? Del Dr. Troll, Jackson y otros. Y le preguntaban, ¿ha leído usted el periódico y esas obras? Mi respuesta era que no lo había hecho y que tampoco las leería hasta que hubiera escrito completamente mi presentación.
no fuera que se dijera que yo había recibido mi luz sobre ese tema de salud de los médicos y no de quién. El Señor. Bueno, justamente eso es lo que ella quería evitar. Como este señor, ¿verdad? Sidney Cleveland, desconocía justamente el hecho de que la hermana White visita a Dan Schmidt 14 meses después de haber recibido la visión, pues él pensaba que Elena de White realmente estaba copiando la información de los médicos higienistas. Después que hube redactado mis 6 artículos para la revista How to Live, entonces investigué las diversas obras sobre qué. Ya después de que ella escribió la Reforma Pro Salud, ahora sí, dijo, ya me acordé que yo tenía unas revistas ahí envueltas, a ver, las voy a ver. Ahora sí, le quitó las envolturas y se puso a leer esos libros de los médicos higienistas. Y me sorprendí al encontrarlas tan parecidas y tan en armonía con lo que el Señor me había, Fíjense, para ese momento, estamos en el 60 y tanto, 64, 65. Elena de White decía que esas obras sobre higiene estaban en armonía con lo que hasta ese momento el Señor le había revelado. Vamos hasta el 64, 65, no nos salgamos de ese contexto. Y con el objeto de mostrar esa armonía y para presentar delante de mis hermanas y hermanas el tema como lo presentaban hábiles escritores, decidí publicar la revista Cómo Vivir, en la cual mayormente presenté, ojo con esto, ¿qué cosa dice ahí? Extractos de las obras referidas. Así que no hay tal cosa como un plagio. Hay algo que en la literatura se llama citas bibliográficas. Cuando yo quiero decir algo, pero alguien ya hizo una investigación mejor o tiene mejores palabras que yo, está mejor capacitado, entonces digo, me gusta cómo lo dice él, lo agarro y lo pongo en mi libro, pero le doy obviamente el crédito. Cito, pues esta es una frase de tal. Bueno, si usted abre el libro del conflicto de los siglos, ustedes notarán que esto ocurre mucho. De repente, cuando habla de cuestiones de historia, por ahí aparece un tal Gibbon, ¿no? O aparece otro autor y no dice, bueno, ¿quiénes son esos? Son las personas de los cuales ella está citando. O sea, ella no se atribuye esas declaraciones. Ella aclara que le pertenecen a alguien más. ¿Por qué la hermana White se tomó la libertad de en sus libros sobre salud introducir extractos de los médicos higienistas? Ella lo hizo porque en ese tiempo ella notó que estaban en armonía. Por eso ella se tomó esa libertad de hacerlo. Y como dice que eran hábiles escritores. Recuerda que la hermana White era una señorita que no había terminado ni el colegio. Pues obviamente ella estaba muy limitada en muchas cosas. Dios me fue capacitando, dando palabras. Pero al principio ella misma dice, yo me sentía muy torpe para escribir. Entonces, obviamente ella pudo echar mano de gente con más capacidad literaria. Como puede ver, hermanos, quiero aclarar, aquí para lo que hemos ido hasta aquí, hermana White es clara en el hecho de que desconocía las obras de los higienistas y que las leyó y usó solamente después que hubo escrito la luz dada por el Señor. Y aún en esto es necesario clarificar que ella empleó extractos o algunas citas que eran correctas bajo la lupa de la inspiración divina. Evidentemente no utilizó toda la filosofía e ideas de los higienistas, pues no todo era bueno. Más aún, algunas cosas eran, fíjense, ¿cómo es esta palabra? Extremos, opuestos a la naciente Reforma Pro Salud Adventista. Este criterio de selección le acompañó toda su vida, siempre siendo cuidadosa de no mezclar lo santo con lo profano. Y aquí lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando la hermana White cita a Edward Gibbon, que es un historiador, ella está citándolo porque su contribución literaria sobre el tema de historia de Roma es muy importante. Pero no con eso quiere decir que la hermana White está de acuerdo con todos los libros o con la vida de Edward Gibbon. Porque cuando uno estudia sobre este varón, pues bueno, como cualquier persona tenía sus defectos, tenía sus cosas, no todo lo que escribía era infalible, ¿verdad? Pero el hecho de que una parte, una cita nos sirva, la tomamos, pero eso no quiere decir que entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que esa persona cree o escribe, ¿sí? Ahora bien, entendiendo esa parte, les vuelvo a aclarar aquí para la presentación. Nunca dijo estar totalmente de acuerdo, oigan esto en mayúsculas, totalmente. Había cosas en las que concordaba, había cosas que estaban en armonía, pero no totalmente de acuerdo con los higienistas de su época. ¿Quiénes eran los médicos higienistas de 1800 más o menos? Jackson, el doctor Russell Troll, el doctor Coles, el doctor Lewis, el doctor Shue, el doctor Graham y el doctor William Alcott. Eran más o menos los nombres
pesados de la época, médicos higienistas de renombre. Como ya dijimos, sin embargo, consciente de que estos hombres eran hábiles escritores y oradores, sobre todo en el tema de la salud, óigalo bien, recurrió a sus libros y en efecto se les vio relacionados con los adventistas en conferencias. Y como ya se dijo, las daban con cualquier audiencia que dispuesta. ¿Se acuerdan que les comenté? No era raro ver a Troll este fin de semana con los adventistas enseñándoles cómo comer, y a lo mejor el siguiente fin de semana ya estaba con otros grupos religiosos. No era raro, porque no eran personas creyentes de una doctrina como tal, simplemente eran maestros de salud, ¿no? Entonces, donde los llamaran, ellos se paraban. El adventismo no disponía de suficiente material de salud, ni mucho menos oradores cristianos y capacitados sobre este tema. ¿Por qué usted cree, hermano, que al principio los adventistas le abrieron las puertas a estos médicos? Pues porque era la gente capacitada de su época. Es como ahorita cuando decimos el especialista. Pues cuando uno escucha especialista dices, no, pues este es el que sabe más, está más capacitado, está más entrenado, ¿sí? Así en ese tiempo, cuando usted escuchaba, oye, va a dar una conferencia el doctor Troll, vamos, porque es el que sabe, es el higienista, es el experto, es el... Ok, entonces, muchos adventistas, y aquí quiero que miren algunos de los tratados, comenzaron a recibir conferencias. En las reuniones adventistas se comenzó a invitar a estos doctores higienistas. Y de eso tenemos registro histórico, de cómo llegaron. Este es uno de los libros, por ejemplo, que escribe sobre fisiología humana, estructuras, funciones y relaciones del sistema humano y sus aplicaciones en la preservación de la salud, escrito por el doctor Troll, ¿sí? Medicine Doctor, doctor en medicina. Ahora, ocurre entonces que estos personajes, sus nombres van a estar relacionados con la historia adventista. Miren, esto llevó a que incluso un médico higienista, aquí vamos a hablar particularmente de este personaje a partir de aquí en adelante, el doctor Russell Troll, fuera invitado como editor colaborador para escribir y revisar materiales sobre salud en algunas publicaciones, ¿cómo, hermanos? Adventistas. ¿Qué pasaba? Miren, en este tiempo, cuando el movimiento de salud adventista estaba empezando, estaba iniciando, nosotros como iglesia casi no teníamos médicos. Apenas la iglesia adventista estaba recibiendo la luz de la reforma. No teníamos instituciones, no teníamos colegios, no teníamos médicos. Entonces, dependíamos de los de afuera. Dependíamos de las instituciones de afuera, dependíamos de los médicos de afuera. Cuando se hacía algún campestre y se querían dar temas de salud, lo que la mayoría hacía era leer un poquito de lo que la hermana White había escrito, How to Live. Bueno, les leo lo que escribió la hermana White. Pero pues mucha gente se quedaba así como que inconforme, decía, bueno, pues queremos más. Y es donde aparecen estos personajes. La iglesia adventista invita a Troll a sus reuniones. Ahora pues llegaba más audiencia. Porque pues, oye, un médico de renombre va a dar un tema en el Congreso Adventista. Llegaba mucha gente. Entonces empezó a haber estas relaciones, ¿sí? Como empezaron a hacer amistad, porque acuérdense que dijimos que había mucha armonía. Al principio había armonía entre Troll, entre Jackson y los principios de la reforma. Entonces, ¿qué creen? Se empezaron a hacer amigos de los Whites. Y empezaron a hacer una amistad que hizo que Russell Troll fuera invitado por el hermano Jaime White para ayudar en sus publicaciones adventistas. Ahora ya no nada más Russell Troll iba a dar una conferencia de vez en cuando. No. Ahora, en nuestras imprentas adventistas, se iban a publicar artículos de la pluma de Russell Troll. Todo era muy importante, ¿sí? Porque obviamente para la iglesia aparentemente era una ventaja, porque tendríamos la asesoría de un médico experimentado. Y para él también era una ventaja, porque eso hacía que más gente lo conociera. Esto, hermanos, comenzó un proceso de colaboración, en donde Russell Troll fue editor colaborador de las revistas de salud adventistas por varios años. Era escritor y también revisaba los materiales de salud adventistas. Así fue al principio. Ahora, esto no duró mucho tiempo. Van a ver que hubo dificultades, como era de esperarse, ¿sí? Miren, hermanos, para 1868, voy a clarificar un poco más este punto con algunas fechas. El doctor Russell Troll fue invitado como conferencista. Aquí está el testimonio, ¿sí? Notas biográficas. En reuniones celebradas en Battle Creek, inmediatamente después del Congreso de la Asociación General, y fíjense en qué año estamos. 1868. Presten atención a las fechas.
el doctor Russell Troll de Florence Heights, Nueva Jersey, pronunció una serie de conferencias sobre salud. En general, ¿cómo fueron las conferencias? ¿Bien qué? Bien recibidas. A ver, ¿en qué año entonces más o menos el doctor Russell Troll está colaborando con los adventistas? 1800 ¿qué? 68. ¿Cuándo fue la visión que dijimos de la reforma? En el 63. O sea, en los 5 años posteriores a la visión, hubo colaboraciones, ¿eh? Troll se ganó la confianza de los White, como ya les dije, y se le pidió que se convirtiera en colaborador habitual de la revista El Reformador de la Salud. Esta era una revista adventista, pero ahora Troll iba a escribir. Miren cómo fue el proceso. El anterior editor, Horacio Slade, fue destituido y James White reorganizó la revista con un comité editorial de 12 y el departamento especial de artículos de ¿quién? De Troll. Troll trasladó su lista de suscriptores a el Health Reformer. Esto fue fundamental. Russell Troll imprimía sus propias revistas. Pero ya para este momento la iglesia adventista ya se había organizado, porque acuérdense que se organiza en el 63 también. Entonces ya el número de adventistas en Estados Unidos ya eran bastantes. Entonces Russell Troll tenía su propia revista de salud. Pero cuando empiezan a hacer esta como alianza, Russell Troll dice, voy a cancelar mi revista y mejor voy a pasar a mis suscriptores a que compren el Health Reform. Al principio los adventistas dijeron, está bien, porque así mucha gente va a conocer el mensaje. Y Troll se veía favorecido, porque entonces él ya no tenía que escribir doble, sino que en una sola revista aparecían sus escritos. Estas colaboraciones, vuelvo a repetir, rondan alrededor de los años 1868. Ténganlo presente. Ahora, les voy a mostrar cómo estuvo esta cuestión. Esta era la revista, El Reformador de la Salud, el Health Reformer. Y miren, ahí tenemos un poquito, ¿sí? Nuestra naturaleza, nuestro físico, nuestro médico más bien, es la naturaleza. Obediencia y vida, ¿sí? Battle Creek, Michigan, diciembre de 1800, ¿qué dice ahí? 67. Fíjense los años. El Reformador de la Salud, publicación mensual del Instituto de Salud de la Reforma, en Battle Creek, Michigan. Y fíjense quién era el editor al principio. Era el hermano Horacio Ley, en 1867. Pero después el hermano Ley deja la edición de la revista. Y ahora, hermanos, a partir del 68, principalmente del mes de julio, ahora el comité, ya el editor no era Horacio Ley, ahora se formó un comité de 12 personas, que eran el comité editorial. Eran 12 hombres que se encargaban de revisar los materiales que se iban a imprimir. ¿Okay? Pero junto con esos 12 hombres se incorporó un apartado especial para Russell Troll. Ya lo vamos a mirar. Lamentablemente, hermanos, el Dr. Troll comenzó a adoptar una postura más severa en sus ideas, y esto produjo la inconformidad y queja de muchos hermanos que escribían pidiendo explicaciones a Elena de White. Porque acuérdense que ella era quien ya estaba escribiendo materiales de salud. Y entonces de repente había uno que otro artículo donde Russell Troll escribía cosas, y cuando esos artículos, esa revista llegaba a los hermanos adventistas y la leían, decían, ¿pero qué está diciendo este señor? Y entonces luego iban con Elena de White, le escribían cartas, hermana Elena, ¿ya leyó el artículo de Health Reformer, lo que escribió Troll? No, pues creo que no lo he leído. Pues léalo, porque está diciendo cosas que están contradiciendo lo que usted escribió en sus escritos, en sus libros. Esto entonces comenzó a provocar tensiones. Fíjense uno de los casos más sonados, donde le increparon a la hermana White. Le preguntaron a la hermana White, ¿cómo viven los amigos de la Reforma Pro Salud? ¿Dónde? En Battle Creek, porque acuérdense que ¿de dónde salía esta revista? De Battle Creek, ahí se imprimía. Entonces, ¿qué es lo que usted pensaba? ¿Qué es lo que pensaban los adventistas de ese tiempo? Que si esta revista se publicaba en Battle Creek, es porque todos los hermanos adventistas de Battle Creek creían lo que la revista decía. Entonces le preguntan a Elena, hermana, ¿cómo viven los amigos de la Reforma Pro Salud en Battle Creek? Prescinden por completo de la que. Este era uno de tantos problemas, pero por aquí empezó la cosa. Una de las preguntas que le hacían a la hermana White, hermana, oiga, pues ¿cómo viven ustedes allá en Battle Creek? Pues, ¿a poco no comen sal?
Prácticamente eso es lo que le estaban preguntando. Ajá. ¿A poco ustedes no comen sal? Si es así, fíjense cómo se la sentenciaron los hermanos. Si es así, no podemos adoptar la reforma que sanitaria. No le entramos. A eso no le entramos. ¿Ah? Podemos obtener poca fruta y hemos dejado de consumir carne, té, café y tabaco. Pero debemos tener algo para sustentar la vida. Fíjense, los hermanos se estaban quejando porque decían, hermana Guay, ya dejamos la carne, ya dejamos el té, ya dejamos el café y ya dejamos el tabaco. Y apenas con trabajos conseguimos un poquito de fruta. Y ahora ustedes nos quieren quitar también la ¿qué? La sal. Oiga, no pues necesitamos algo para sustentar la vida, dicen ellos. Pero ¿de dónde salió esa idea de que no comer sal? No fue algo que escribió Elena de White. Fue algo que escribió Russell Troll. Pero como apareció en la revista del Health Reformer, que era una revista adventista, pues pensaron que eso estaba aprobado por Elena de White. Y no era así. Ahí fue donde entonces empezó a haber choques. Ya como que no hubo concordancia. Miren, conforme la hermana White recibía luz y el adventismo dejó de titubear y adoptaron con más firmeza su propio sistema de salud, más ligado a la espiritualidad, porque acuérdense que los médicos higienistas no eran religiosos, no eran espirituales, no eran cristianos. Ellos hablaban de salud y medicina y órganos, arterias y comida, pero ellos no te hablaban de Dios, no te decían, es que tu cuerpo se lo tienes que entregar a Dios limpio. O sea, para ellos era algo secundario. Pero cuando la hermana White comienza a recibir más información de salud y empieza a escribir más libros sobre salud, entonces crecieron nuestras ¿qué? Instituciones. Tuvimos nuestro primer sanatorio, el sanatorio de Battle Creek. Y junto con el sanatorio, nuestra primera escuela de médicos y enfermeras en Battle Creek. Entonces, ¿qué creen? Crecimos en nuestras instituciones y líderes en cuanto a la salud. Entonces, estos maestros higienistas, sintiéndose despreciados y contradichos, comenzaron a criticar el movimiento de salud ¿qué? Adventista. Porque, ¿qué crees? Se le empezó a decir a Troll, ¿sabe qué, hermano Troll? Pues gracias, pero ya tenemos a un doctor jovencito, pero que sabe mucho, que se llama Kellogg. Y ahora él es el que nos da las conferencias de salud. No, pues Troll se ofendió. ¿Cómo pues? Tanto tiempo trabajando y ahora usted ya me dice que no. Empezó a ver esos detalles. Aquí la cosa, hermanos, es que yo necesito que ustedes vayan comprendiendo cómo, conforme el pueblo adventista comenzó a tener sus propias instituciones, sus propios médicos, y empezamos a entender mejor el sistema de salud, ya no necesitamos de los médicos higienistas. Y poco a poco esos médicos se les fue sacando de nuestro sistema de trabajo. Obviamente ellos no lo tomaron bien. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer los médicos higienistas? A criticar el movimiento de salud. ¿Sí? Fíjense. Aquí quiero que noten, como este es el departamento especial, es el periódico mismo, el Reformador de la Salud. Fíjense qué año estamos. 1800, ¿se alcanzan a ver? 71, voy a hacer grandecito allí. Battle Creek, Michigan, 1871. Ya para este tiempo, Troll ya llevaba más o menos 4 años como colaborador editor. Ajá. Bueno, pues en ese tiempo, Troll tenía su departamento especial. O sea, era como un apartado especial donde él escribía lo que él quería, prácticamente. ¿Quién revisaba los escritos de Troll? Nadie. O sea, así como él lo escribía, así aparecía. Lo demás sí lo revisaban, los dos, Jaime White, todos ellos. Pero aquí no se metían. ¿Por qué no se metían? Pues porque ellos decían, bueno, pues es que él es el que sabe. ¿Nosotros qué le vamos a revisar si no somos médicos? Entonces decían, pues lo que él escriba, pues está bien. Pero el detalle fue en que empezó a tomar posturas muy extremas el Dr. Troll. Mire, James y Elena de White dejaron en claro que no podían soportar la posición extrema tomada en el Health Reformer, especialmente por el editor colaborador no adventista, Troll, y un editor también que después se agregó, que era el Dr. C.J. Jage, un laico que no llevó a cabo en su propia casa lo que defendía en la revista. Eso fue lo peor, que le cayeron en la movida a este señor. Él escribió artículos duros donde criticaba y decía que ustedes tienen que dejar esto. Pero de repente alguien que lo conocía, que eran vecinos, dijo, oiga, pues, ¿qué pues? Yo lo conozco. Yo he ido a su casa y yo sé que usted no hace lo que escribe en la revista. Y entonces esto empezó a generar problemática. Mire un poquito de eso. La revista Reformer estaba casi como hermanos. ¿Por qué creen que se murió?
porque la gente la dejó de comprar. Como ya no les empezaron a gustar los artículos, porque eran muy agresivos, era muy extremo lo que escribió Troll, decían, pues ya no lo queremos leer. Ya ven que le reclamaron en la de Guay, ¿sabe qué, hermana? Si ustedes siguen así, nosotros no le entramos a su reforma higiénica. Dejaron de comprar la revista. Y entonces, por eso la hermana Guay dice, la revista está casi que muerta. De repente empezaron a perder suscriptores. Bueno, el hermano B había insistido en las posiciones, y aquí quiero que ustedes ya noten. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que los médicos higienistas y las primeras ideas de la reforma pro salud aparentemente tenían mucha armonía? Lo leímos, había mucha armonía. Pero ahora fíjense, después de unos años, cómo la hermana Guay ahora se va a expresar del doctor Russell Troll. Fíjense, el hermano B había insistido en las posiciones, ¿cómo? Extremas del doctor Russell Troll. O sea, al principio eran amigos, decían, estamos en armonía, pero después de unos años, ahora la hermana White dice, ¿qué creen? El doctor Russell Troll está adoptando posiciones, ¿cómo? Extremas. Esto había influido en el doctor para que presentara con mayor fuerza de lo que hubiera hecho de otra manera la idea de descartar, fíjense a qué se refiere particularmente, descartar la leche, descartar el azúcar y descartar ¿qué? La sal. Ahora, fíjense lo que ella dice. La posición de abandonar totalmente el uso de estas cosas puede ser ¿qué? Correcta en su orden, o sea, está bien que dejemos esas cosas. ¿Cuál es el problema? Pero no había llegado el tiempo para adoptar una resolución general sobre estos ¿qué? Puntos. ¿Se acuerdan la cita que leímos anteriormente? Los hermanos que decían, hermana, con trabajos conseguimos un poco de fruta. Ya dejamos el tabaco, ya dejamos el licor, ya dejamos las harinas. Y ahora nos quieren quitar la leche, nos quieren quitar el queso, nos quieren quitar el huevo y nos quieren quitar la sal. ¿Qué vamos a comer, pues? Entonces la hermana White dice, son correctas las ideas. El punto es que para los 1875 más o menos que andamos aquí, todavía no había llegado el ¿qué? El tiempo. Por eso ya luego en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, llegará el tiempo cuando tengamos que prescindir de la leche, de la carne, del huevo y de algunas otras cosas. Ella lo ve todavía un poco hacia adelante, porque en su momento los Estados Unidos no tenían las relaciones comerciales que hoy tienen. Importar nueces, importar cosas, frutas, era dificilísimo y carísimo. Entonces, ¿qué era lo más barato que el americano podía conseguir? Leche, una vaquita sana y sacarle su leche y de eso vivir. Entonces, no había llegado el tiempo. Pero tenemos que entender esa parte. Y aquellos que toman una resolución y abogan por el abandono completo de la leche, la manteca, el azúcar, deben tener sus propias mesas libres de ¿qué? O sea, ella dice, bueno, ok, si tú lo vas a enseñar, es porque entonces tu mesa ya está libre de esas cosas. ¿Y qué creen? El hermano B, que realmente sabemos que nos referimos a este editor, aun cuando asumían su posición en el Reformer junto con el doctor Troll, o sea, creían igual, con respecto a los efectos perniciosos de la sal. Fíjense contra qué enseñaban ellos. El hermano B, que era este editor, ¿sí? El lector Cage, y el doctor Troll, decían que la sal era perniciosa, que la leche era perniciosa, que el azúcar era perniciosa. ¿Qué es pernicioso? Es algo malo, es algo perjudicial. ¿Ah? Bueno, no practicaba las cosas que enseñaba. Su propia mesa, estas cosas se usaban todos los que. Es lo que el hermano Guay dice, pues es el colmo. ¿Cómo este señor escribe sus artículos en el Hard Reformer duro, regaña a nuestros hermanos, pero resulta que en su mesa todavía aparecen todas esas cosas? Pues oye, qué contradicción tan grande. Por esta razón, hermanos, sucede esta situación. Miren, note la respuesta del hermano James ante esta problemática. El hermano Jaime White, si por algo se caracterizó, es por el empeño, el cariño que él puso a la obra de publicaciones adventistas. Y acuérdense que ya vimos que le estaba pasando a la revista de Hard Reformers. ¿Estaba qué? Muriendo. Estaba perdiendo suscriptores. Estaba perdiendo interés. Obviamente, hermanos, esto le dolió mucho al hermano Jaime White. Y dijo, ¿cómo puede ser que una revista por la que hemos trabajado tanto, de repente se esté yendo a la basura? Le dolía al hermano Jaime White. Y por eso es que él tuvo que tomar una posición firme contra esta situación. Miren, tuvo que escribir lo siguiente. El hecho de que se supone que todos, o casi todos, los extremos existentes sobre la reforma pro salud entre nuestro pueblo reciban su sanción incondicional, es la razón por la que se siente llamada a expresar sus verdaderos, ¿qué? Sentimientos. ¿Qué dice el esposo? Mi mujer tiene un problema.
mi esposa, o en este caso la profeta, la hermana White, tiene un problema. Cada vez que en el Herald Reformer aparece un artículo con algún extremismo, ¿qué es lo que piensa el pueblo? ¿Qué es lo que piensa la iglesia? Que ese artículo está aprobado por la hermana White, porque la hermana White también colaboraba para esa revista. Entonces mucha gente pues creía eso, que si Russell Troll tenía permiso para escribir es que la sal es mala, entonces quiere decir que la hermana White cree lo mismo. Y por eso la gente se desanimaba. Por eso el hermano White, viendo este problema, dice, no, ahí vamos a hacer una aclaración. Fíjense, en referencia al uso del tabaco, el té, el café, las carnes, también de vestir, hay un acuerdo como general. Hasta estos años, desde 1870, nuestra iglesia ya teníamos acuerdos generales en que no tabaco, no té, no café, no carnes. Y ya para este tiempo había entrado la reforma en el vestido. Pero todavía no había acuerdos generales entre la leche, el queso, por ejemplo, la sal, harinas. Todavía eso iba un poquito más despacio. Ya les expliqué por qué, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo que dice. Pero por el momento no está dispuesta a adoptar una posición extrema con respecto a la sal, el azúcar y ¿qué más? Y la leche. ¿Para qué año estamos? No se lo olvide, 1870. Sin embargo, sería bueno afirmar aquí que, si bien ella no considera que la leche tomada en grandes cantidades y que habitualmente se coma con pan sea el mejor alimento, hasta el momento su mente solo ha sido llamada a la importancia de lo que, de lo mejor, y la condición más saludable posible de qué, de la vaca, cuya leche se utiliza como alimento. Hasta ese punto, ¿cuál era la luz que Dios había dado? Es que el Señor es comprensivo. El Señor sabía que si la iglesia, hermanos, los Estados Unidos en esa época, no podían importar frutas, era muy difícil conseguir semillas, era carísimo. ¿Cómo el Señor podía colocar esa carga a su pueblo? Fue un proceso gradual. En ese proceso gradual, ¿sí?, la luz que recibió la hermana Guay es que era temporalmente, si tenemos que depender la leche, asegúrense que la vaca sea como saludable y que la leche esté bien esterilizada. Eso lo escribe el Consejo sobre el Régimen, que la leche esté esterilizada. Ya en ese tiempo ya se pasteurizaba. Que la leche se esterilice, solamente así. Ahora bien, más tarde, ya les dije, ella escribió que llegaría el tiempo cuando estas cosas ya las podríamos dejar. ¿Por qué? Porque ya tendríamos más facilidad para conseguir otros alimentos con los cuales sustituir. Hoy en día, hermanos, aquí la hermanita me decía hace rato, yo camino unas cuadras, llego al mercado, compro 1 kilo de nueces. Fácil. Pero en esa época, 1870, Estados Unidos, no podías hacer eso. Era muy difícil. Entonces, fue un proceso gradual. Ahora, el hermano White aclara lo siguiente: no puede unirse en publicaciones difundidas que adoptan una posición extrema sobre lo importante cuestión de la leche con su luz actual sobre qué. O sea, prácticamente su esposo está haciendo una aclaración. La hermana White no apoya las posiciones extremas que se están tomando en la revista de Herald Reformer. ¿A quién le correspondían esas posiciones extremas? A Troll, a los médicos higienistas. Ahora fíjense, mientras que el tabaco, el té y el café pueden dejarse de una vez, uno a la vez, sin embargo, aquellos que son tan desafortunados como para ser esclavos de todos, los cambios en la dieta deben hacerse con cuidado. ¿Uno qué? Uno a la vez. ¿Ah? Y si bien les diría esto a aquellos que están en peligro de hacer cambios demasiado ¿qué? Rápido, también les diría a los que llegan tarde, asegúrense y no se olviden de ¿qué? De cambiar. Esta frase a mí me gusta mucho, y esto es algo que creo que quiero dejar también claro en este estudio. Ojalá que a nuestros hermanos les sea de utilidad. Acordémonos de esto, hermanos, ¿sí? Aquellos que estamos empezando, que estamos llamando gente nueva, tengamos la precaución, porque esto es una indicación que se da, que Dios dirigió a su sierva para dar esta advertencia. Tengamos cuidado de hacer los cambios demasiado ¿qué? Rápido, ¿sí? Tengamos esa precaución. Pero también hay gente que dice, bueno, es que yo no estoy haciendo los cambios demasiado rápido, llevo 10 años. Oye, espérate, tampoco abuses, ¿verdad? Por eso aquí dice, también les diría a los que llegan tarde, asegúrense y no se olviden de ¿qué? De cambiar. Porque hay gente que dice, pues es que yo lo estoy haciendo despacito, llevo 8 años. No, oye, pues, ya estás jugando mucho. Entonces, una cosa es no hacer los cambios bruscamente, que pueda poner en riesgo la salud de algún enfermo, pero tampoco pues te hagas, como decimos, o sea, sabes lo que tienes que hacer, pon manos a la obra. Ahora,
Los hechos más sencillos posibles exigen un cambio de los hábitos comunes de la vida, pero no se hagan estos con tanta rapidez como para perjudicar la salud y la ¿qué? La Constitución. Esto es fundamental y eso es un principio importantísimo en la reforma por salud que no debemos de olvidar. Ahora bien, aquí está nuestra debilidad sobre este tema, ¿sí? Ya vamos concluyendo, no se me desesperen. Nuestras publicaciones que circulan entre las personas no informadas y entre los que son muy susceptibles de prejuicios están más que... Este era el problema, como que Russell Troll estaba escribiendo muy adelantado para el momento. Sobre algunos de estos puntos, que las prácticas de los que entre nosotros representan la reforma ¿qué? Pro salud. La señora White ruega que este asunto sea cambiado de tal manera que nuestras publicaciones presenten solamente los conceptos sobre los cuales están de acuerdo los que están en la cabeza de ¿qué? De la reforma. Y esto en un estilo que no suscite prejuicio y no ponga buenos hombres y buenas mujeres fuera de nuestra ¿qué? Influencia. Eso es lo que estaba pasando. Como Russell Troll escribía de una manera muy agresiva, mucha gente buena, piadosa, cuando leía esos artículos decía, no, pues yo no le entro a eso. Ya no querían volver a saber nada ni de la reforma pro salud ni de la iglesia adventista. Decían es que son muy extremistas, son muy radicales. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Si lo único que tengo son vaquitas y ahora me dice que no tome leche y que no coma sal. Pues qué pues mucha gente se espantaba y se empezaban a retirar de la suscripción. Por eso aquí se dice, no, que la práctica uniforme de los reformadores en pro de la salud existan primero. Esto es importante, hermanos. ¿Qué está diciendo? Primero enseñen con el ejemplo. Ajá. Porque ¿de qué sirve que te avientes un tratado de 500 páginas si con tu ejemplo no lo estás llevando? Entonces ella dice, primero enseñemos con el ejemplo y que luego sigan nuestras ¿qué? Nuestras publicaciones. Y presenten puntos de vista bien madurados a medida que las personas no instruidas puedan ¿cómo? Ese es un principio que hasta nuestro Señor estableció. ¿Se acuerdan cuando Él dijo a sus apóstoles? Tengo muchas cosas que deciros, pero no ahora porque no las podéis soportar todavía. Porque el Señor siempre ha llevado el proceso de enseñanza y reforma de manera gradual, no agresiva, no brusca. El problema es que los médicos higienistas la querían meter, pero al golpe. La ruina completa de algunos individuos y casi destrucción de algunas de nuestras iglesias. Fíjese lo que estaba pasando, hasta las iglesias se estaban afectando, dividiendo. Pueden adjudicarse claramente algunas posiciones extremas sobre ¿qué? Sobre el régimen, presentadas en forma poco juiciosa en la review hace algún tiempo. Los resultados han sido malos, en tanto que algunos han rechazado el tema de la reforma pro salud debido a que este ha sido malamente ¿qué? Dirigido. Fíjense lo que estaba pasando. Otros, listos y concienzudos, han adoptado las más extremas ¿qué? Posiciones. ¿Y cuál era el resultado? Que perjudican grandemente su salud y como consecuencia, la causa de ¿qué? Este era el clavo, hermano. O sea, la sierva del Señor primero empezó a advertir, miren, con calma, las reformas con calma, hagámoslo bien, hagámoslo con calma. ¿Cuál era el problema? Mucha gente estaba adoptando los consejos de Troll de manera muy agresiva, muy brusca, y se estaban enfermando. Y como se enfermaban, criticaban. Oigan, adventistas, yo seguí sus consejos del Health Reform y ahora estoy enfermo y yo y toda mi familia. Mucha gente empezó a quejarse con la iglesia. Y esto empezó a provocar incluso que iglesias enteras se empezaran a destruir, a dividir. O sea, fue un problema serio lo que provocó el higienismo y toda esa serie de ideas extremas en la iglesia. ¿Sí? Todo esto, hermanos, 1870, 75, ahí estamos, más o menos en esta época. Ahora bien, hasta 1871, Troll y asociados eran editores colaboradores del Health Reformer, pero en vista de la introducción de extremismos y aprovechando la enfermedad de uno de los editores, el hermano Jaime White tomó la responsabilidad de ser editor en jefe. ¿Se acuerdan que anteriormente el editor era Troll? Pero después del problemón en el que nos estaban metiendo, inteligentemente el hermano Jaime White aprovechó una oportunidad y entonces dijo, ¿sabes qué, Troll? Pues fuera, gracias, pero ya no, porque nos estás metiendo en problemas. Y ahora entonces la intención era dirigir mejor la revista. Entonces fíjense, para 1871 Russell Troll tenía su apartado especial donde él escribía lo que quería. ¿Pero qué creen? Esto cambió, ¿sí? 1871, pero ya desde marzo, ahora ¿quiénes creen que eran los editores? Lo vamos a hacer grandote aquí.
Ahora el editor en jefe era James White, ¿sí? Le quitan la capacidad editorial a Troll, porque se dieron cuenta de que estaba provocando problemas. Aquí creo lo tengo, sí, mira, aquí está, ¿sí? A partir de marzo de 71, se le quita la editorial de la Hell Reformer a Russell Troll, y ahora, ¿sí? James White era el nuevo editor, y la hermana Mina Farringhead era asistente. Fíjense lo que se tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque ya se estaba pasando la mano a Russell Troll y estaba provocando problemas. Lo primero que hace White como editor es dejar en claro que a partir de entonces se procuraría deshacer los prejuicios que las posiciones extremas anteriores en el Reformer hubieran podido, ¿qué? Levantar. Ahora hay que trabajar de bomberos, apagar todos los incendios. Todo lo que por años Russell Troll había escrito y que había provocado prejuicio, pues ahora de aquí en adelante tenían que regresar en la cinta y reparar todo lo malo que había hecho este señor. Pero debo de aclarar que para este momento Russell Troll seguía siendo colaborador, pero ya no editor. Se le quitó la autoridad editorial, pero todavía seguía de repente colaborando con algún artículo. Por esa razón, el hermano Jaime White tiene que hacer una aclaración. Fíjense la aclaración. El reformador, o el Hell Reformer, se propone llegar a la gente con todos sus prejuicios y su ignorancia de las leyes de la vida, donde quiera que se encuentre. Evitará posiciones como extremas y se acercará lo más posible a quienes necesitan reforma, manteniéndose fiel a los principios de la reforma. ¿Qué? ¿A qué principios iba a mantener fiel el Hell Reformer? ¿A los principios del higienismo o a los principios de la reforma prosal? La reforma prosal, ¿sí? Que no era lo mismo. El periódico, hermanos, se amplió de 20 a 32 páginas. ¿Quién creen que ahora iba a empezar a escribir más para apagar los incendios que había provocado Russell Troll? Pues la hermana White, ¿sí? La señora White asumió la responsabilidad de una sección mensual regular. La sección del Dr. Troll continuó, pero el nuevo editor le puso freno a ciertas declaraciones e incluso se dejó claro a los lectores que el doctor era el único responsable del contenido de su sección. El respecto contacto escribió, miren, el Reformer contendrá cada mes 32 páginas de lectura. Si alguno de los departamentos especiales, refiriéndose al departamento de Troll, no satisface a todos, además de estas, hay suficientes páginas donde todos puedan leer por 10 veces más. Y nadie debería inquietarse al ver cosas en estos departamentos que no concuerden con sus ideas sobre los temas y las cosas, ya que el propio término departamento especial indica que sus directores son los únicos responsables de lo que ¿qué? Tuvo que hacer la aclaración la hermana White, porque antes le echaban la culpa a ella, pero ahora dijo, no, ¿saben qué? Ya no. Si ustedes ven algo escrito en el departamento especial de Russell Troll, que hable sobre la sal, que hable sobre el huevo, que hable sobre la leche, eso es única responsabilidad ¿de quién? De él. De él. No quiere decir que la hermana White cree eso mismo, esté de acuerdo. O sea, todavía no queríamos, vamos a decirlo así vulgarmente, perdón, todavía no querían darle así como que la patada a Troll de decir, ya, no te queremos, no lo querían cortar bruscamente. Entonces como que fue una transición calmadita, porque acuérdense que habían hecho muy buena amistad. Ya se habían dado cuenta que les estaba generando problemas, pero tampoco lo querían nada más así, correr, ya vete. ¿No? Entonces como que fue un proceso. Primero le quitaron la autoridad editorial, después hicieron estas aclaraciones, poco a poco como que fueron a Troll haciéndolo un poquito menos, y obviamente esto le molestó, ¿no le pareció? Porque pues obviamente antes le daban a escribir páginas, 3, 4 páginas, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Ya nada más estás limitado a una página. Y ahora lo que escribas lo vamos a revisar. ¿Cómo que lo van a revisar si yo soy el médico? Pues sí, pero lo vamos a revisar. Entonces cosas como esas ya no le empezaron a gustar al doctor Russell Troll, ¿sí? Para ese tiempo se empieza a levantar otro personaje al que Troll vio como su competencia, ¿sí? Kellogg se convirtió en su editor en 1874 y cambió el nombre de la revista a Good Health. Al principio era el Reformador de la Salud, ahora Kellogg le pone Buena Salud. Ajá. Miren, otra clase de personas que han adoptado la reforma pro salud son muy, ¿qué? Estrictos, fíjense. Toman una posición y se mantienen empecinadamente en esa posición a toda ultranza. La hermana A era una de estas personas. No era comprensiva, amable ni afectuosa como nuestro divino Señor. La justicia era prácticamente lo único que podía entender.
llegó a extremos mayores que ¿quién? Que el doctor Troll. Sus pacientes tenían que irse porque no se les daba suficiente, ¿qué, hermanos? Alimento. Su dieta empobrecida les daba sangre, ¿cómo? Empobrecida. Fíjense, ¿cuáles eran los extremos a los que estaba llegando Troll? Y había personas peores que Troll, ¿sí? Todavía. Entre estas había personas que se decían médicos, pero que ponían a sus pacientes a pasar hambre prácticamente. La hermana Aguay dice, los ponen en dietas empobrecidas y esto les da sangre que empobrecida. Pero esta cita, aunque aquí la señora el énfasis lo da particularmente hacia esta médica, por inherencia nos hace ver que la hermana Aguay entendía y creía que ya para este tiempo el doctor Troll estaba adoptando ¿qué? Extremos. Pero que había personas que adoptaban extremos incluso ¿qué? Mayores. Peor la cosa. Miren, un hombre muy influyente vio la noticia del Instituto de Salud en un periódico de Chicago y vino aquí ayer. Es un reformador pro salud. Es un hombre de apariencia saludable y desea conocernos a mi esposo y a mí. Pasará aquí el sábado y el primer día. No ha sentido ninguna unión con el doctor Troll o Fowler porque vio que se inclinaban hacia la ¿qué? Esto es importante también. ¿Se acuerdan que dijimos que estos médicos no eran religiosos? Bueno, pues conforme el tiempo pasó, se fueron arraigando más en sus ideas de ciencia, de medicina, y se apartaban de los principios bíblicos. Entonces cada vez se empezó a ver más que estos hombres, Troll, Fowler, eran hombres que se inclinaban hacia ¿qué? Hacia la infidelidad en el sentido espiritual. O sea, ellos les daba igual. Para ellos no era algo como los escritos de Elena de White que decía, hermanos, hay que cuidar nuestra salud porque somos templo del Espíritu Santo. No, o sea, para Troll, para Fowler éramos venas, arterias, carne, huesos y ya, ¿sí? Ellos no percibían el contexto espiritual de la reforma. Entonces, eran hombres que se inclinaban a la infidelidad, no a la espiritualidad en Cristo. Ahora, note cómo la hermana White, al ver las diferencias que podían llevar a división y problemas en la iglesia, al ver que la luz recibida no estaba más de acuerdo con Troll, cualquier otro médico, ella decide oponerse a esas publicaciones sin vacilar. ¿Se acuerdan que les dije que al principio como que lo estaban haciendo despacito? ¿Sí? Pero no, es que llegó el momento que esto ya se estaba saliendo de control. Y entonces ella tuvo que ponerse ahora sí, firme. La respuesta era de esperarse. El doctor Troll, al verse llamado, imagínense cuando el doctor Troll leyera esta carta. Y yo, ¿cómo que me están diciendo que soy extremista? No, pues se molestaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen? Fíjense, empezó a atacar nuestras publicaciones. El que alguna vez fue colaborador con los adventistas en nuestras revistas al principio de la obra de salud, terminó atacando esas revistas. ¿Por qué? Por todo lo que les he explicado. Porque se le fue haciendo un lado, porque se sintió ofendido, porque se sintió... Toda esa situación. Miren lo que escribe la hermana White en la carta 10 de 1887. Ya estamos llegando a 1890. ¿Sí? Ya casi 20 años del problema control. Goodhelp pone el pesebre demasiado alto para satisfacer las necesidades de personas sin mucha información. Debe haber mayor sencillez y lograr que la revista sea más ágil y llena de material interesante para que haga su obra en la costa del Pacífico. El Señor quiere que el journal o la revista viva y vivirá. No porque el pastor, bueno, ahí mi hermana Guay, más bien los editores omiten el nombre, no porque el pastor X haya dejado de editarla, la revista de morir. Él podrá criticarla cuanto desee. Como Troll criticó, ¿qué cosa criticó Troll? El Real Reforma. Sin embargo, vivirá. O sea, había muchas personas que atacaban nuestras revistas materiales de salud. Entre ellos, uno de los que terminó atacando el Real Reforma fue ¿quién? Troll. Donde él alguna vez fue editor, colaborador, pero terminó atacando esa revista. ¿Por qué? Pues porque ya no le dieron permiso de escribir sus extremos, sus cosas que él quería decir. Entonces, él terminó atacando nuestras publicaciones. Miren, hermanos, aquí quiero ya ir cerrando, estamos llegando ya a nuestra conclusión ahora sí, y por eso quiero hacer aclaraciones, para que esto ya vaya quedando bien entendido. Es absurdo negar que al menos en los primeros años del desarrollo del mensaje de salud adventista, hubo participación e intervención de los médicos higienistas de la época. No lo podemos negar, históricamente es una realidad. ¿Por qué? Porque al principio del movimiento de salud no teníamos instituciones, no teníamos médicos, no estábamos capacitados, dependíamos de lo de afuera. Y como en ese tiempo los médicos famosos, conocedores, eran los higienistas, pues la iglesia adventista al principio dependimos de ellos para que nos instruyeran, para que nos capacitaran, etc. Pero esto al principio de la obra. Sin embargo,
Noten cómo hermana G. de White no amoldó sus ideas a ellos, sino que habiendo recibido la luz del Señor, tomó a bien utilizar algún material de los higienistas siempre y cuando estuvieran, ¿qué? En armonía. ¿Se acuerdan que vimos como ella misma dijo? A veces yo tomé extractos, ¿de acuerdo? Ajá, ok. Pero en el momento que se hizo evidente la diferencia y oposición a la luz del cielo, ella sin cavilar decide alzar la voz y romper las colaboraciones con estos médicos. Ya no los necesitábamos, porque Dios ya estaba capacitando dentro de su iglesia nuestros propios médicos adventistas de la Reforma Pro Salud. Ya se estaba levantando Kellogg y otros tantos. Entonces, ya no ocupábamos de los médicos higienistas, ¿sí? Miren, la historia es mucho más extensa, lo cierto es eso, en detalles, pero esta conclusión deriva no solo de los registros, sino que es apoyada también al ver lo diametralmente opuestas que fueron los principios de Elena G. de White comparados con estos maestros higienistas. Ya si nos pusiéramos a meditar, que eso ya lo haremos en otra ocasión, no sé cuándo, espero que no pase mucho tiempo, ¿sí? Pero si nos pusiéramos a meditar en qué es lo que enseña el higienismo, porque quiero que sepan, y por eso estamos dando este tema, el higienismo no fue una cuestión que solo quedó en 1800. Hoy, hermanos, hay muchas personas que están enseñando el higienismo. ¿Por qué nos preocupa? Porque alguien puede decir, bueno, pues déjalo ser. No, no. El problema es que ellos lo enseñan en púlpitos adventistas, en grupos de sostén propio, y dicen, esta es la reforma pro salud. Mentira. El higienismo no es la reforma pro salud. El higienismo al principio estuvo relacionado con el desarrollo de la reforma, pero conforme se desarrolló el concepto de la reforma bien ya en concreto, se dieron cuenta que entre el higienismo y la reforma pro salud había diferencias muy marcadas. Entonces no podemos decir, es que el higienismo es lo mismo que la reforma. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque el higienismo además tiene conceptos, que ahorita les voy a dar una pasadita así de rapidín, nada más para que no quede el video así como que a tientas, del por qué decimos esto, ¿sí? Pero miren, algunas cosas, antes quiero hacer esta grafiquita del tiempo, y por eso puse aquí esto, ¿sí? ¿Sí saben qué significa este símbolo? Aquí tenemos un matemático entre nosotros, ¿verdad? Mano, ¿qué significa este símbolo? Es una diferencia. Una diferencia, no es igual. El higienismo no es igual, es diferente, es diametralmente opuesto a la reforma pro salud. No son lo mismo, no son lo mismo. Miren, les voy a aclarar un poquito aquí más o menos cómo estuvo esta cuestión de la gráfica del tiempo. Para 1844, Russell Troll abre su primer centro higienista. ¿Qué estaba pasando en 1844 entre los adventistas? Estábamos preocupados esperando la venida de nuestro Señor. O sea, eran mentes totalmente diferentes. Mientras los adventistas aquí estaban ayunando, predicando el mensaje del tercer ángel, Russell Troll estaba abriendo su centro higienista. ¿Sí? Ahora, el 6 de junio, ya dijimos, el 63, la hermana White recibe la luz sobre la reforma, o la visión más grande sobre la reforma. En el 64, la hermana White visita Nashville, ya estudiamos un poquito de eso. En el 68, Russell Troll es invitado como conferencista en Battle Creek, ¿sí? En el 71, ¿sí? Jaime White le quita la dirección editorial a Russell Troll, que por varios años la tuvo él, ¿sí? ¿Se acuerdan? Enseñó, hizo lo que quiso. Para el 74, Russell Troll ya se manifestaba abiertamente contrario a la reforma pro salud. Para el 87, ya estaba en abierta oposición, porque incluso ya criticaba nuestras publicaciones, las atacaba, ¿sí? ¿Qué pasa en 1915? Muere la hermana G. de White. Pero ahí no murió el higienismo. 1939 a 1941, el doctor Shelton, que es otro higienista muy famoso, más contemporáneo, escribe los 7 volúmenes de la enciclopedia El Sistema Higienista, o el Sistema Higiénico. Este es, digamos, el manual de trabajo de los higienistas modernos. Siempre que ustedes se topan con un higienista hoy en día, sí o sí te van a citar los tratados de Shelton, porque para ellos es como su Biblia. Prácticamente él delineó lo que son los principios. Pero este Shelton fue alumno de Troll, fue alumno de la escuela de Graham, o sea, él aprendió de esos maestros del pasado. Entonces, una vez que hemos aclarado estas fechas, para que vean cómo está la cosa, vuelvo a poner esto en más grande todavía. Si pudiera más grande lo ponía, pero ya no puedo, ¿sí? El higienismo no es lo mismo, vuelvo a aclarar, que la reforma, ¿qué? Pro salud, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, el higienismo, ciertamente a lo largo de los años, también ha sufrido evoluciones e involuciones. ¿Saben qué es una involución?
Una evolución es cuando algo va como en progreso. Involución es cuando algo como que ya retrocede, ¿verdad? Al menos en lo que respecta a los principios generales, que hoy son mantenidos por la mayoría de higienistas, y leyendo cuidadosamente las declaraciones de Ellen White, notamos que no existe la perfecta armonía que ellos quieren. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el argumento de los higienistas hoy? Es que la hermana White dijo que estaban en armonía. ¿Se acuerdan esa cita que leímos? Ella dijo que estaban en armonía, sí, pero por eso dice énfasis, estaban en armonía en 1864 más o menos. Ahí estaban en armonía. Para 1874 ya no estaban en armonía, ya estaban en totalmente desacuerdo, ¿sí? Son tres aspectos que ahorita quiero aclarar. Tenemos una serie, un estudio específicamente sobre este punto donde se desarrolla cada cosa con cuidado. Ahorita lo voy a mencionar solamente de manera breve por el estudio. Son tres aspectos los que en general distinguen al higienismo. Y los tres encontrarían dificultades con lo escrito por hermana White y con las evidencias científicas posteriores a 1980, década de la muerte de ¿quién? Shelton. ¿Cuándo dijimos que Shelton escribió sus libros? Sus enciclopedias de higienismo. 1939, 1941, hermanos. Les voy a decir una cosa, espero que no se estaba mal. Todavía en ese tiempo la medicina estaba en pañales prácticamente. El conocimiento sobre nutrición estaba en cero. No sabíamos todavía bien lo que eran las proteínas, los carbohidratos, el metabolismo, no sabíamos sobre la composición genética, no sabíamos muchas cosas. En ese tiempo, la fisiología, el conocimiento médico de estos volúmenes era el conocimiento disponible en ese momento, ¿sí? Tanto así que todavía creían un poco de los miasmas de las filosofías griegas, de que las enfermedades andaban en el aire, por ahí nadando, y que si por ahí te caía una, te enfermabas. Esas ideas todavía las arrastraron un poquito estos materiales. Shelton muere, ¿sí? En 1980. Todavía, ¿hace cuánto, hermanos, tiene de esto? 20, 40 años. Ya vamos para 50 años. La medicina, hermanos, el conocimiento del cuerpo humano ha avanzado en 50 años. Muchos principios de digestión, solo me voy a enfocar en eso, para no entrar en mucho detalle. Muchos principios del conocimiento del sistema digestivo hoy se han ampliado, que para 1980 no se entendían. Entonces es natural que los trabajos de Shelton están basados en lo que él sabía en esa época. Que en comparación con el conocimiento actual, hay mucho sesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo aclaro? Miren, para que vean más o menos un poquito de lo que creían estos higienistas, y todavía lo enseñan, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, hay un médico higienista muy famoso español que se llamaba Carmelo Vizcarra, y que él enseña mucho sobre esta cuestión, ¿sí? Él tendrá sus clínicas y tendrá su trabajo y es respetable su labor, sin embargo, enseñan el higienismo. Ahora, una ventaja, si pudiéramos decirlo así, es que él no es adventista. Entonces, como quien dice, bueno, pues ahora sí que engaña a los que quieras engañar, no nos afectas tanto. El problema es cuando esos higienistas ya se nos quieren meter a las iglesias y decir, les estoy dando un tema de reforma por salud. No, me estás queriendo meter el higienismo, ¿sí? ¿Y qué enseña el higienismo? Para que vean por qué tanta preocupación. Porque alguien va a decir, bueno, hermano Daniel, tanto se estresa, pues ¿qué tanto está? Miren, para que vean cuál es el problema. El higienismo, hermanos, parte, ¿sí?, de una filosofía que es la energía vital. El higienismo parte bajo el entendido que en toda planta, animal, ser humano hay una energía vital existente. Y que si usted, por ejemplo, consume esa energía vital, usted fortalece la energía vital propia. Por ejemplo, las plantas que hacen fotosíntesis captan energía solar. Esa energía genera vida, porque gracias a eso la planta vive, crece. Bueno, si yo en mi cuerpo tengo una enfermedad, y esa enfermedad me puede llevar a la muerte, yo necesito vida. Y si sé que esa plantita tiene vida porque tiene una energía vital, yo consumo esa planta, yo estoy absorbiendo la energía que esa planta me va a proporcionar. Pero ellos ven la cuestión de la energía no como lo vemos hoy, que son calorías, que son, ellos lo ven como la perspectiva de la medicina oriental, ¿sí? Que es una energía que en sí misma posee y que te transmite, lo que los orientales llaman el ki o el chi, ¿sí? La energía vital. Entonces, ahí el problema, que el higienismo tiene como base, ¿sí?, un pilar espiritista, aunque ellos dicen que no, pero es un pilar espiritista sí o sí,
Hay quien practica el higienismo sin esta filosofía y dice, no, es que yo no enseño eso. Pero es que hay un detalle. Es difícil ignorar esta teoría del todo, ya que muchos tratados de higiene antigua y moderna tienen esta idea como base de sus postulados. El problema es que todos los libros de Shelton están plagados de espiritismo, porque te hablan de eso justamente. Y que incluso como tú, también a otros puedes transmitir tu energía. Entonces, estas cosas son nueva era. Aquí es donde está el inicio de lo que hoy conocemos como la nueva era. Pero bueno, en ese tiempo le llamaban simplemente higienismo, energía, ¿no? El hermano Aguay efectivamente dice que hay una energía vital, pero ella no lo relaciona como ellos, con esa filosofía oriental. Ella nos hace comprender que esa vida deriva de Cristo, ¿sí? Y que sin Cristo, que Él sostiene y da la vida, no seríamos nada. Ahora, estos médicos, ellos creen que la energía puede permanecer aunque quitemos a Cristo de la fórmula. O sea, para ellos es una energía que es continua y que se está renovando mientras haya sol. Ahí está esa energía. Entonces, ahí está el peligro, primer peligro. ¿Qué más enseñaban los higienistas? Los biorritmos. Ellos enseñaban, de acuerdo a su conocimiento de la época, ¿sí?, una teoría que ya en la época de Shelton se debatía y que recientemente en el 2017 algunos médicos fueron galardonados por el Premio Nobel de Medicina por desentrañar los mecanismos moleculares que controlan algo que conocemos como el ritmo, ¿qué?, circadiano. ¿Qué es esto? Son las regulaciones o las oscilaciones, biológicas que regulan los niveles hormonales, el sueño, la temperatura corporal y ¿qué más? El metabolismo. En palabras francas, es que el ser humano, el cerebro del ser humano está mediado por la luz. En el día, porque somos seres diurnos. Cuando vemos sol, cuando vemos luz, el cuerpo se activa para querer trabajar, hacer cosas, moverse. Pero conforme empieza a oscurecer, el cerebro, el hipotálamo, dice ya es tiempo de dormir. Y entonces entramos en proceso de reposo. Nuestro cuerpo empieza, el metabolismo se empieza a alentar y empieza a haber varios mecanismos. Esto se entendió recientemente. ¿Qué es lo que creían los higienistas? Los higienistas creían que el cuerpo tenía ritmos establecidos. Que, por ejemplo, fíjense nada más dónde está uno de los riesgos más grandes. Ellos decían que en la mañana, más o menos de 6 de la mañana hasta el mediodía, tu cuerpo está en proceso de eliminación. Tu cuerpo está desechando cosas. Entonces, si tú estás eliminando cosas, lo más prudente es no meterle más carga a tu cuerpo. O sea, si mi cuerpo está en un proceso de desechar, eliminar, desintoxicarse, lo más prudente es no meterle más carga. Entonces, ¿qué te dice el higienista? En las mañanas, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, solo vas a comer fruta. Nada más. Solo fruta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está desintoxicando. Necesitas comer mucho líquido. Solo fruta. Oye, ¿pero a qué hora me la puedo comer? A la hora que quieras. A las 6, a las 7, cada media hora, cada 15 minutos, a la hora que quieras, pero mientras sea de 6 a 2 de la tarde, solo fruta, nada más. Entonces, después de ello, ellos dicen que entra otro biorritmo. Después de que ya nos desintoxicamos, ahora el cuerpo ya pide comidita. De las 2 de la tarde más o menos a las 8 de la noche te dicen, ahora es tiempo de que le metas combustible al cuerpo. Y entonces, ¿qué creen? Ahí tienes a los higienistas diciendo que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche puedes estar comiendo tacos, puedes estar comiendo papas, puedes estar comiendo pesado, no pasa nada, porque tu cuerpo lo necesita, ¿sí? Y luego ya en la noche, ya durante la madrugada, que estamos así, incluso algunos se han atrevido a decir que si tu cuerpo te pide, pues levántate, ve y agarra una manzana y algo, y no pasa nada, porque el cuerpo está otra vez volviendo al proceso de desintoxicación. Así en resumen muy rápido se los acabo de dar. Pero esto contradice totalmente los principios de la Reforma. Porque ellos te están enseñando a desayunar muy ligero y comer tarde y muy pesado y en total descontrol de horarios. ¿Qué dice la Reforma Pro Salud? La comida más sustancial debe ser el desayuno. La comida del mediodía más suave y la cena casi nada, casi nula, muy ligero. Y además no comer nada entre cada comida, desde al menos 5 horas. Entonces ya con eso prácticamente los biorritmos están contradiciendo la Reforma Pro Salud y además también contradiciendo la medicina, porque ellos no lo tienen sustentado bajo un principio demostrable. Sin embargo, lo que son los ritmos circadianos ya está comprobado que efectivamente así trabaja nuestro cuerpo. De esta forma, hermanos, la teoría de los biorritmos tal como la enseñan los higienistas quedó endeble. Y por último, y más problemático, y yo sé que aquí muchos se van a identificar,
y por eso creo que sí es importante en otro momento hacer un estudio más específico sobre esto, la disociación alimenticia. ¿Qué enseña el higienismo? El gran detalle de las combinaciones de qué. Ay, hermanos, aquí es donde se nos viene una serie de reglas. Que no puedes combinar el kiwi con el durazno, porque uno es ácido y el otro es dulce. No puedes combinar el plátano con la fresa, porque uno es dulce. Estas cosas vienen justamente del higienismo, de la disociación alimenticia. Y eso no es todo. También decían que, por ejemplo, combinar proteínas con almidones es lo peor que puedes hacer, porque echas a perder tu digestión, se va a hacer una masa pútrida en tu intestino y te va a dar cáncer, te vas a enfermar de lo peor. O sea, en palabras francas, por ejemplo, no puedo comerme unos frijolitos con arroz, porque eso sería una combinación de proteína con almidón. No lo puedo hacer. El higienista dice, no, es lo peor. ¿Y entonces cómo le hago? No, pues primero te comes el arroz, te esperas una media hora, una hora, y luego ya te comes otra cosa. Oye, ¿qué pues? Entonces, fíjense, hermanos, justamente. Y así, hermanos, ya sean referencia a las frutas, verduras, proteínas, almidones, ponen un montón de reglas, de combinaciones. Muchos podrían ser los argumentos de nutrición y fisiología que se podrían usar para desmentir sus teorías, pero seguramente lo rechazarían argumentando que la nutrición moderna está al servicio de las élites que quieren envenenar al mundo, porque esa respuesta ya me la dieron, por eso la puse allí. Cuando le dije a un hermano, eso que estás enseñando contradice la fisiología, contradice la digestión humana, la anatomía humana, ¿sí? Eso de que los almidones no se llevan con las proteínas y que el pH cambia y que el ácido clorhídrico cambia su pH cada que comes almidón y luego, hermano, estás contradiciendo la fisiología humana. Es que esos libros de fisiología los escribieron personas que están al servicio de las élites que nos quieren envenenar. Oye, ¿qué? Entonces, ¿a qué vamos a recurrir ahora para entender el cuerpo? Ellos realmente están echando mano de conocimiento fisiológico de 1930. Entonces, es donde está ese problema. Y cuando tú les quieres demostrar algo, no, es que esos libros modernos ya les metieron mano, es que los científicos son pagados. Y bueno, no negamos que hay mucho de eso. Pero también hay materiales, ciertamente, que nos han permitido conocer la función del cuerpo humano. Ciencia que nos ha permitido conocer mejor la función, y ahora dicen, es que eso no sirve. Lo irónico es que recientemente uno de estos higienistas nos decía, ¿sí? Hermanos, es que hubo un médico que ganó el premio Nobel porque enseñó que el ayuno es parte del proceso de curación del hombre. Yo le dije, pero ¿sabe que hay un problema? Ese médico fue Yoshinori Ohsumi en el 2016 y efectivamente recibió el premio Nobel. Pero ese argumento no se lo podemos considerar válido. Porque ese médico, ¿qué cree? ¿De qué libros cree que él estudió para poder ganarse ese premio Nobel? Pues de los libros de medicina que usted está diciendo que están manipulados. Entonces, no entiendo. Me dice que esos libros de fisiología están manipulados, pero a la vez me quiere fortalecer su argumento diciéndome que ganó un premio Nobel. Y pues, ¿qué pues? Entonces, ¿o sí o no? ¿Sí vamos a creer en la ciencia o no vamos a creer en la ciencia? Entonces, entre ellos mismos ocurren estas justamente incongruencias. Afortunadamente, y para evitar ese debate, no dependemos únicamente de la ciencia. O sea, para que vean que no les vamos a agarrar libros de fisiología, bueno, está bien, dejemos a un lado la ciencia. Vámonos solamente, ¿a qué? Al escrito está, a lo que Dios reveló. Porque solamente con los libros del Espíritu de Profecía, sin tocar fisiología, sin meternos, solamente con los escritos, consejos sobre el régimen alimenticio, se cae el higienismo a pedazos, ¿sí? Y justamente, hermanos, en este punto es necesario leer varias declaraciones. Obviamente el tema de hoy no se va a centrar en ello. Y en otro momento podemos dar las pruebas de cómo la hermana White con sus escritos desmiente el higienismo. Para eso tendríamos que leer bastantes declaraciones que no dejan lugar a dudas. En otro momento lo haremos. Ahora, aun si con eso hubiera dudas, nos podemos preguntar, ¿cómo comía hermana White? ¿Practicaba un sistema de alimentación, comida y horarios higienista? No, hermano, imposible. Y ella misma, ya vieron cuántas citas ella dijo, tenemos que ser congruentes, con precepto y con ejemplo. Si la hermana White hubiera sido higienista hasta el fin de sus días, eso lo hubiéramos visto en su forma de comer, de ser, cuando ella ya era ancianita, cuando ella ya era abuelita, y a sus niños eso les hubiera enseñado a sus nietos, hijos, y no lo hizo. Porque ella no siguió un sistema higienista. Ella siguió un sistema al que Dios le puso nombre y le llamó la reforma higiénica, la reforma pro salud. Queda por decir
Hermanos, gracias por su paciencia, hemos concluido. Queda por decir hasta aquí que la palabra higienista fue muy común en 1800 a 1900 y era aplicada como sinónimo de ¿qué? Reformador, al menos en el contexto de la salud. Es así que aunque Elena de White en algunos escritos la utiliza, no lo hace como identificándose a sí misma como adepta al movimiento higienista, simplemente como una descripción de quien ha entendido que la higiene era parte de la reforma pro salud revelada por Dios. ¿Por qué? Porque hay escritos donde ella dice, tenemos que enseñar la higiene en nuestros colegios. Ah, ya viste, hermana White es higienista, porque ahí dice que hay que enseñar la higiene. No, espérate, o sea, ella está utilizando la palabra como un sinónimo de reforma, de limpieza, no porque ella está apoyando el movimiento, la filosofía higienista. Ese es el detalle, hermanos. Es que hoy no somos higienistas por el hecho de que esta filosofía era, ¿cómo, hermanos? Incompleta, para expresar lo abarcante de la reforma pro salud adventista. Hoy somos herederos no de una copia vulgar de la sabiduría de médicos higienistas, sino de un sistema revelado por Dios muy superior en su alcance para la restauración de la salud. ¿Sabe por qué? Porque además los higienistas están peleados con la hidroterapia y con la herbolaria. Y ellos te dicen que eso no es necesario, que con la pura dieta y ayunos y no comer más que puras frutas hasta las 12, con eso te vas a curar de todos tus males. Pero la misma sierva del Señor recibió la luz de la hidroterapia, de las plantas que podían ser coadyuvantes en el proceso de curación. ¿Sí? Ellos dicen, no, todo eso estorba. Si tú tomas un té, ya estás estorbando el proceso de curación. O sea, pero les digo, con los puros escritos veríamos cómo ellos mismos contradicen la luz. Nuestros pioneros hicieron un gran trabajo en avanzar de acuerdo a la luz de su tiempo. Hoy nosotros tenemos mayor responsabilidad de aprender y aún corregir lo que ellos no pudieron, porque la hermana White dijo que en el futuro habría personas que podrían desarrollar más el conocimiento sobre medicina, sobre salud. Pero nunca, hermanos, la nueva luz contradice la luz anterior. No podemos hoy, si alguien se para, les traigo un nuevo mensaje de salud, miren que el intestino. A ver, espérate, pero es que el problema es que todo lo que predicaste en esas 2 horas contradice lo que escribió la hermana White en tantos libros. Entonces, no podemos, simplemente, ¿sí? Pero no pierda de vista que aquellos hermanos que escribieron 100 páginas sobre salud, escribieron 1000 sobre doctrina y fe. ¿Por qué hago esta mención? Es evidente que la reforma pro salud más perfectamente ejecutada en sus formas, si no conduce a la salvación del alma y capacita la mente para la recepción de la verdad distintiva para este tiempo, entonces es un peligro y no ¿qué? Una bendición. Porque no falta, porque justamente este es el problema, muchos médicos higienistas no comprenden lo integral de nuestro evangelio. Se quedaron solo con el higienismo, la comida, las dietas, las combinaciones, y de eso te pueden dar seminarios de un mes. Pero luego le preguntas, hermanos, ¿y qué es la doctrina? No, es que yo vengo a predicar de verduras y frutas ácidas y neutras. Oye, pues espérate, pues. No, nuestro mensaje es un mensaje completo. Y si la reforma pro salud nos va a hacer que nos obsesionemos con las frutas y que descuidemos la predicación del mensaje tercer ángel, pues entonces esa reforma, o más bien ese mensaje, es un peligro en vez de una ¿qué? De una bendición. En palabras parafraseadas de la hermana White, si la reforma impone cargas en vez de aliviar cargas, entonces no tiene utilidad para este tiempo. Y ese es el detalle. Muchos hermanos se acercaron a nosotros diciendo, hermano, ya no sé qué cocinar. Porque ahora, si quiero hacer unos frijoles, no puedo. Si quiero darle a mis hijos un desayuno de fruta, no puedo, porque no puedo combinar las nueces con la avena ni con la fruta porque se fermenta y me enfermo. Hermano, ¿por qué vamos a comer? Muchos han hecho de la reforma una carga. En vez de aliviar, la reforma fue introducida, dijo la hermana White, para aliviar las cargas, no para poner más cargas. Y hoy, lamentablemente, el higienismo, en parte, eso está haciendo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial observa la condición deplorable de las personas, que algunos por ignorancia pasan por alto los principios de la higiene. Ya entendimos aquí que el hermano White no es que esté apoyando el higienismo, no, sencillamente es que ella habla acerca de un estilo de vida más limpio. Y si permite que la reforma pro salud brille sobre la raza humana, es porque Dios nos ama y tiene piedad de ¿quiénes? Hermanos, ¿quién de nosotros no tiene un enfermo en casa? Todos tenemos salud. Entonces, Dios en su misericordia permite que este pueblo recibiera la reforma porque nos ama y porque nos tiene piedad, ¿sí? Ha publicado su ley y el castigo de transgredirla, con el fin de que todos aprendamos lo que ha establecido para nuestro más alto, ¿qué? Beneficio. La ley de Dios dice, no matarás.
Y si yo mato, ¿cuál es el resultado de transgredir la ley de Dios? La paga del pecado es muerte. Pues así la ley de salud. La ley de salud me dice, tu cuerpo en exceso de azúcar provoca disfunciones metabólicas, diabetes. No me importa, a mí me gusta la coca. Pues entonces, ya se te advirtió, pero pues ya tú sabrás qué decisión vas a tomar. Pero ya tienes la advertencia, ¿sí? Ahora, han proclamado su ley tan claramente y lo ha hecho tan prominente que se la puede comparar a una ciudad edificada sobre una montaña. Todos los seres inteligentes la pueden comprender si lo desean. Nadie más es ¿qué? Responsable. Aquí no hay que echar la culpa. Es que mi abuelita me heredó la diabetes. No, espérese. No, nada de eso. ¿Sí? La misma Asociación Americana de la Diabetes ha dicho que no hay ningún gen capaz de transmitirse en la diabetes de persona a persona. Es el hábito de vida, es el estilo, es lo que va a desencadenar la diabetes. Entonces, aquí dice nadie más es que responsable. Por eso Dios nos dio un cerebrito. Por eso dice aquí, somos seres que Inteligente. capaz de comprender su ley. Ahora, que si ya no lo quiero aplicar, ya es otra cosa. ya es otra cosa, ¿sí? Ya es mi necedad. Los que actúan como maestros deben tener un buen conocimiento de las enfermedades y sus causas y deben comprender que cada acción del ser humano debe encontrarse en perfecta armonía con las leyes de ¿qué, hermanos? De la vida, ¿sí? La luz que Dios nos ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Por eso son importantes estos mensajes también. Por ahí un predicador adventista muy famoso dijo, es que la reforma no es tema de salud, no es tema de salvación, perdón. Comer lechugas, no comer, eso no es tema de salvación. Es una mentira más grande y además echando al piso el espíritu de profecía. ¿No? Que el hermano hoy dijo, la luz que Dios ha dado con respecto a la reforma es para nuestra salvación como iglesia y salvación de quién también, del mundo. Los hombres y las mujeres debieran ser informados con respecto al cuerpo formado por nuestro Creador como su morada y sobre el cual Él desea que seamos mayordomos y fieles. Esta es la clave de la reforma pro salud, hermanos. El higienismo solo se centraba en las combinaciones tal. La reforma ve el progreso de la vida, del físico, como algo más. No es el único fin. Sí, nuestro progreso en la salud nos lleva a desarrollar, ya lo vimos, la mente, cerebro, para comprender las verdades del Evangelio. Ese es el objetivo, ¿ok? Estas importantes verdades deben ser dadas al mundo. Debemos alcanzar a la gente en el lugar donde se encuentra y por medio del ejemplo y de ¿qué? Precepto, conducirla para que capte la hermosura de un estilo de vida mejor. Ahí es donde a veces entra el problema. Podemos luchar, hermanos, por ser congruentes con nuestra predicación y nuestro ejemplo. Pero si además yo me empiezo a enseñar extremismos a la gente, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó en 1867-68. La gente se va a empezar a espantar, a alejar a ir. No se los decimos con la claridad que es. Y a veces uno quiere llegar, a ver, ¿qué estás haciendo? Ya te estás enfermando, porque ya combinaste el plátano y la fresa, ya te vas a morir de cáncer. Oye, ¿cómo le metes esos temores a la gente? Cuando primero dice la hermana White, hay que llevarlos paso a paso. Primero el por qué la carne, luego por qué los azúcares, luego por qué el tabaco, luego por qué el alcohol. Va a ser un progreso gradual. Pero si de repente llegan estos maestros higienistas y les empiezan a decir que no comas sal, porque la sal está yodada y fluorada y te vas a enfermar y la sal es el peor invento del mundo, y no combinen las frutas y no puedes comer tus frijoles con tortilla y arroz, la gente va a decir, oye, esa reforma pro salud yo no quiero saber nada. Se espantan. Y entonces cuando después llega el médico misionero que trae el mensaje correcto de salud y diga, campaña de reforma pro salud, ¿tú crees que la gente se va a acercar? Pues sí, No, porque ya se quedaron con el prejuicio de quien enseñó mal. Entonces eso es lo que ocurría en este tiempo también, ¿sí? Hermanos, precisamente en este fin, ¿verdad? Quiero hacer esta aclaración porque creo que en este tipo de temas siempre es bueno dejarlo claro, ¿sí? Hemos dedicado ahorita 1 o 2 horas a un tema de salud, que muchos pueden decir, bueno, pero es que, hermanos, tiene su importancia en su debido momento, en su lugar adecuado. Sin embargo, miren, la reforma pro salud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo. Pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. ¿Por qué hago esta mención? Precisamente porque muchos maestros higienistas han dado tanto énfasis a la salud que cuando tú les preguntas, hermano, pero oye, esto que me ayudes una campaña, a dar un tema sobre el santuario. No, yo no sé. Yo solo higienizo. No, hermano, pues es que entonces tu obra es a medias.
¿Sí? Miren, la proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. Ahora, la presentación de los principios de salud deben, ¿qué cosa? Unirse con este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupar su ¿qué? Su lugar. Ese es el detalle. Nos ha tocado ver, hermanos, hermanitos, iglesias que en su afán de querer aprender de la salud, vierten, gastan, pagan viáticos de alguna persona, que se avienta 1 o 2 semanas dándoles pura salud, y cuando ya llegamos, los hermanos están bien espantados, ya no saben qué guisar, qué cocinar. Hermanos, y les enseñaron algo sobre el mensaje, la doctrina, profecía. No, nomás nos estuvieron diciendo que los frijoles y tanta cosa. Hermano, ahí es donde entonces está ese problema. Les damos dando más prominencia a un mensaje que dice la sierva del Señor debe unirse, pero no debe tomar ¿qué? El lugar del mensaje tercer ángel. Por eso dice aquí que el mensaje de la reforma es como el brazo, ¿sí? El brazo. Dice, pero el brazo no puede tomar el lugar de ¿qué? Del cuerpo. Posible. Entonces, comprendiendo eso, hermanos, quiero hacer esta aclaración. Ya lo vimos, el mensaje de salud es para nuestra salvación y salvación del mundo. Son temas fundamentales, sobre todo en medio de una condición de salud tan precaria en la población mundial. Se necesita este mensaje para que la gente despierte. Pero no podemos dedicar todos nuestros esfuerzos solamente a hablar del agua, de frutas, de verduras. Porque recuerden que la preocupación fundamental es, dice, mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Esa es la preocupación básica de nuestra obra. Ese es nuestro escudo. Pero la sierva del Señor dice que hay muchos hogares donde hay una cuña de entrar, para entrar más fácil. Y eso es justamente el mensaje de la reforma prosal. Hogares, hermanos, donde si tú llegas con una Biblia a tocar la puerta, te cerrarían en la cara. Más bien, cuando tú llegas con un estetoscopio, con un baumanómetro, y le dices, vengo a tomarle la presión gratis, vengo a platicar, tiene un enfermito, le ofrezco ayuda. Mucha gente te va a abrir sus puertas. ¿Sí? Y una vez que penetramos esos hogares, entonces transmitimos ¿qué? Mensaje, preocupación básica de nuestra obra. Así es como pueden ir trabajando esas dos obras en perfecta armonía, en comunión. Pero lamentablemente hoy ha habido personas que le están dando a la salud mucha preeminencia y que el mensaje lo dejan en segundo término. ¿Sí? Entonces, por eso la hermana Guay decía que los médicos misioneros, sobre todo, deben de ser hermanos equilibrados, que tanto puedan instruir a las iglesias en el tema de la salud, como en los temas doctrinales y lo que las iglesias requieren, ¿sí? Bueno, hermanos, pues hemos terminado, ¿sí? Y pues les digo, agradezco la paciencia. Es importante porque la sierva del Señor nos recuerda que para este tiempo final tenemos un gran privilegio muy bonito, y esta también es una de las cosas que motivan esta reforma. Como pueblo, hermano, se nos ha dado gran luz sobre la reforma, pero es esencial que todos tratemos este tema con sinceridad y lo proponemos ¿con qué? Sabiduría. Esta es mi invitación para cerrar. Tenemos mucha luz sobre la reforma, mucha luz, pero la sierva del Señor nos aconseja que como pueblo tratemos este tema ¿con qué? Sinceridad, y lo enseñemos, lo proponemos ¿con qué? Con sabiduría, con tacto. La palabra del Señor dice, la palabra debe ser con gracia, sazonada con sal, con prudencia, para no cerrarnos puertas. Pidamos al Señor sabiduría, tacto, para saber cómo hablar, cómo enseñar, cómo instruir, ¿sí? En nuestra experiencia, hemos visto a muchos que no han presentado la reforma pro salud de manera tal que produzca la mejor impresión sobre quienes ellos desean que aceptara sus puntos de vista. Hay personas que a veces, pues, somos un poco bruscos, como lo era Russell Troll y sus asociados, y presentamos de golpe ciertas cosas que a veces, en vez de ayudar, podemos cerrar esos campos. La Biblia está llena de consejos sabios, y aún la comida y la bebida reciben adecuada atención. El privilegio más elevado que puede disfrutar el hombre es ser partícipe de ¿qué, hermanitos? De la naturaleza divina.
Y la fe que nos une en una fuerte relación con Dios forma y modela nuestra mente y conducta de manera tal que llegamos a ser uno con ¿quién? Cristo. Qué privilegio tan grande, hermanos, poder llegar a ser uno con Cristo. Nadie debería, por apetito intemperante, complacer su gusto a tal punto que debilite alguno de los delicados engranajes de la maquinaria humana, dañando de ese modo la mente, ¿o qué? El hombre es la posesión adquirida del Señor. Por eso, hermanos, la importancia de la reforma, que somos una posesión adquirida por un precio invaluable, la sangre de Cristo, y como tal debiéramos cuidar de sus cuerpos con ese respeto. ¿Sí? Hermanos, por un ejemplo, una vez, quizá muy burdo, pero al final es prudente, ¿no? Si yo tengo un hermanito aquí presente, que me presta su teléfono, caro, yo sé que ese teléfono es caro, es costoso, y le digo, hermano, préstamelo para tomar una foto, hermano, cuando yo me lo dé, yo lo voy a agarrar con mucha fuerza, porque yo no lo voy a tratar, no lo voy a aventar, porque sé que si se me cae me endrogo para quién sabe cuántos años. Bueno, pues imagina usted que el Señor nos dio un regalo mucho más valioso que nada, y a veces lo tratamos con un descuido, con una desidia. Hermanos, y perdemos de vista también que al afectar nuestra mente y nuestro cuerpo, nosotros mismos nos incapacitamos para comprender y enseñar el Evangelio. Por esto, hermanos, mi deseo de oración en esta noche, cerramos con esta parte, pues es que reflexionamos sobre estos puntos. Hemos hecho un repaso histórico amplio. Ojalá que les sea de utilidad como advertencia y ojalá que comprendamos así mejor, ¿verdad?, este asunto de la comunión que alguna vez hubo entre el sistema higienista y la Reforma, pero también cómo llegó el momento en el que esa comunión se quebró porque tomaron rutas totalmente distintas. Hoy el Señor nos ha enviado a predicar el mensaje de ¿qué? No dice aquí, se ha dado gran luz sobre el higienismo. No, se ha dado gran luz sobre la Reforma personal. Entonces, y alguien se preguntará, pero hermano, ¿y entonces lo de las combinaciones, sí o no? Hermano, ¿y entonces qué desayuno? ¿Y qué ceno? ¿Y qué como? Y hermano, bueno, de todo eso hay respuestas. Pero las respuestas están justamente en lo que Dios reveló a través del Espíritu de Profecía y de su palabra. Para ello, justamente, hermanos, pues también hemos preparado otra serie donde vemos citas, evidencias de cada una de esas preguntas que plantea esta situación. Pero bueno, en otro momento podremos dedicar el espacio para ello. Por ahora, hermanos, quería hacer este repaso histórico fundamental para que ustedes entiendan mejor estas cosas y que pueda ser de beneficio, pues, para edificación de la iglesia y que estemos atentos. Cuando alguien llegue y se pare y le empiece a usted a enseñar que si las frutas se combinan, que si el frijol, el arroz, y te diga, es que esto es reforma por salud, hermanos, precaución. Ya usted sabe cómo estuvo la historia, ya usted sabe que el que alguna vez fue colaborador, Russell Troll, terminó atacando, terminó desprestigiando nuestro mensaje, precisamente porque ya no hubo concordancia entre la luz y las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, hermanos, Dios bendiga, les bendiga en esta noche. Feliz sábado a todos. Les invito a que concluyamos con una oración este estudio para pues irnos a preparar para el descanso, para lo que reste, ¿verdad? Ya nos darán indicaciones. Vamos a ponernos de rodillas, hermanitos, les invito para hacer una... Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado es su nombre. Gracias damos, Señor, en estas horas, porque usted nos ha preservado con bien, con vida, con salud hasta este momento. Somos indignos, Señor. Aún hay tanto por mejorar, tanto por corregir, tanto por cambiar. Pero gracias damos, Señor, porque usted en su infinita misericordia y paciencia nos da la luz y nos da la oportunidad de hacer estos cambios mientras la gracia está abierta, mientras hay capacidad y oportunidad, Señor. Ayúdenos, auméntenos la fe, permítanos entender mejor, Señor, el mensaje que usted nos ha transmitido y que de esta forma, Padre, podamos avanzar con sensatez en una reforma que pueda instruir a la iglesia, pero que también pueda servir para salvación del mundo, de la gente allá afuera, que está enferma, que está sufriendo, que a través de este mensaje nosotros podamos ser canales de luz, para que ellos puedan conocer una forma de cuidar de sus cuerpos, pero también de poder consagrar sus almas, y poder, Señor, un día también estar de pie cuando nuestro Señor aparezca en las nubes de los cielos. Permítanos como pueblo capacitarnos de esta forma, aprender, pero también, Señor, denos humildad para desaprender tantas cosas que malamente, Señor, alguien nos instruyó. Permítanos ser guiados solamente por su palabra, por el Espíritu está y por la voz de su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, para discernir el mal y poder apartarnos de estos engaños. Pero denos también un espíritu de sencillez,
para seguir aprendiendo y que usted nos conduzca a todos juntos como hermanos, Señor, y terminar esta gran obra que usted nos ha encomendado. En esta noche nos encomendamos en sus manos, guárdenos del mal, permítanos un buen descanso, un sueño reparador. Bendiga a cada uno de los presentes que han escuchado este estudio y también, Señor, aquellos que posteriormente lo escucharon a través de la grabación, transmisión. Bendiga, Señor, a su pueblo. Permítanos seguir avanzando y no retrocediendo. Que, Señor, algún día podamos alcanzar esa plena estatura en la plenitud de Cristo. Que sea nuestro objetivo la santificación y para ello podamos trabajar en quitar toda inmundicia tanto de carne como de espíritu. Gracias, Padre, le damos por su palabra. Le ruego, Señor, su perdón si en algo hemos errado. Muy posiblemente pudo ocurrir porque siendo carne nos equivocamos, Señor, somos falibles. Pero, Señor, pedimos que sea su Santo Espíritu el que establezca la verdad y que en esa verdad seamos conducidos, Señor, para poder así dirigirnos adecuadamente y como usted nos ha llevado hasta el momento. Padre, por favor, disculpe nuestras faltas, permítanos estar limpios delante de su presencia en este santo sábado y que así podamos ser honrados por su presencia en todo este día. Amén. Humildemente rogamos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro médico divino, nuestro amigo, nuestro Salvador. Amén. Amén.